Pues sed muy bienvenidos todos a esta entrega de Conversación con Veteranos, en la que hablamos con Ana Iris Simón, autora de Feria, un libro que está dando muchísimo que hablar este año, publicado a finales del año pasado, y que ella misma ha catalogado en nuestra conversación como un viaje de vuelta. Y como bien sabréis, para hacer un viaje de vuelta hay que hacer un viaje previo de ida. Y de todo esto hemos conversado con esta ya ilustre manchega. Y entre otras cosas hemos tratado de enfocar la charla a aspectos, si bien hemos tratado con las connotaciones políticas y sociales que tiene su obra, hemos tratado de indagar un poco en la visión más mundana o costumbrista de la propia obra, y la cual creo que no se ha estado analizando tanto estos meses. Y nada más. Os dejo ahora con la charla. Recordad que también estoy en Twitch haciendo cosillas. Tenéis todo en el enlace de abajo, en el primero. Y también dejo una serie de enlaces a artículos, a su libro y a otras cuestiones que hemos ido señalando a lo largo del episodio. Así que nada, esta vez sí que ha ido todo de forma perfecta en el apartado técnico. Y pues nada, os dejo con la entrevista, con la conversación de veteranos entre Ana Iris y un servidor. Así que nada, nos vemos, espero que la disfrutéis. Vale, pues nada, bienvenidos otra vez más a Conversación de Veteranos. Hoy nos acompaña Ana Iris Simón, que llevamos un tiempo de conversaciones, a ver si coincidíamos en fechas y en agenda, y por fin está aquí, así que nada, bienvenida, ¿qué tal? Muy bien, me encanta estar aquí contigo y con todos los que nos están viendo. Como muchos ya sabréis, el año pasado a finales publicó un libro en parte autobiográfico, o casi 100% autobiográfico diríamos, que se llama Feria, y los que no hayáis leído, bueno, lo dejaré por aquí en la descripción, porque hablaremos spoiler del libro y de otras cuestiones, pero como suelo hacer en los programas, me gustaría que empezaras tú a hablar. Entonces, qué mejor que introducir un poco con tus palabras lo que es Feria. Yo no creo que sea una autobiografía muchas veces, y yo creo que este fue error tanto mío como de la editorial. Claro, yo pensaba que lo iban a leer cuatro no, porque tengo 18 primos, 18, y unos poquitos más, ¿no? Y sus amigos y mis colegas. Pero no aclaramos que no era una novela. Entonces mucha gente dice la novela de tal, y es normal, ¿no? Lo que se publica mayoritariamente suele ser novela. Y muchas veces me califican de autoficción, que es algo muy habitual en mi generación, pero tampoco es una autoficción, porque yo no me he inventado nada de lo que ocurre. Y tampoco es una biografía. Mi padre siempre me decía, pero porque no sabía muy bien lo que yo estaba haciendo, ¿no? Sabía que estaba escribiendo un libro, pero no quería saber nada. Y me decía, pero ¿cómo vas a escribir una biografía? Le mandaba algún trocito con menos de 30 años que tienes. Eso es imposible. Y yo le decía que no es eso tampoco. Yo diría que es crónica periodística, porque es a lo que siempre me he dedicado. O sea, yo desde muy joven entro a trabajar en medios y no sé inventarme nada, no sé sacarme de la manga historias ni nada. Entonces yo diría que son crónicas costumbristas de distintos momentos de mi vida relacionados con distintos momentos de la historia reciente española. O al final mi manera de ver el mundo desde pequeña tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con relacionar la intrahistoria o la historia de los peatoncillos del GTA que somos con la historia que acaba saliendo en los libros, ¿no? Y por eso está desde Miguel Ángel Blanco, que está en los primeros capítulos, en la boda de una prima de mi madre, hasta Vox, o cómo conciben mis primos pequeños Vox, o yo qué sé, o la cuestión de España y las conversaciones que tengo con mi padre, ¿no? La globalización, la de la llegada del euro a España. Y yo diría que son eso, crónicas periodísticas costumbristas de los 90 y de ahora realmente, porque doy un poco Ya. saltos. Sí, está conectado el libro constantemente. Yo lo que me da la sensación al leerlo es que tampoco quiero contar demasiados detalles, ¿no? Para que la gente que no lo ha leído los vaya descubriendo, pero Cuéntalo si no cuenta nada. Hoy me hacía eso en Twitter, un señor decía una crítica que acabo de leer mala y decía, pero es que no cuenta absolutamente nada, y era como, no tiene un nudo, un desenlace. que conectas partes de tu infancia con una suerte de epifanías puntuales en tu vida más madura. Mm. Y Mm. de hecho, bueno, al principio del libro precisamente hablas de la conversación esta que tenías con tu compañero de piso, ¿no? Y que te veías, pues ¿no? En un pijama viejo con una botella de plástico bebiendo agua, ¿no? En un piso de Madrid.
Y pienso que en cierto modo todo este viaje de autoconciencia, por decirlo de alguna manera, que digamos de darnos cuenta de lo que nos han vendido y de no sé, de rechazarlo en cierto modo, lo veo hasta cierto punto algo antitradicional si luego reivindicamos el hecho de valorar esa cultura tradicional, ¿no? O sea, quiero decir que el propio viaje de autoconciencia es algo que nuestros padres o nuestros abuelos no tuvieron que hacer porque simplemente vivían adaptados a unos cánones en los que más o menos se autorreconocían como pueblo, como lo que fuera, como una conciencia colectiva que está por encima de ellos. Y que nosotros hemos tenido que hacer ese viaje de una forma que esto es algo que yo me critico personalmente mucho y es un viaje que es casi como una conciencia pequeño burguesa, por decirlo en esos términos, no de decir bueno, yo me autoemancipo, pero me vuelvo a vincular con las raíces de mis abuelos o del pueblo, de lo que sea. ¿No te pasa un poco con esto escribiendo el libro? Sí, sí, al final es un viaje, fíjate, tienes toda la razón, nunca lo había pensado así, pero para que un camino sea de ida y vuelta, antes tiene que haber una ida. Nuestros padres no hicieron muchos esa ida, ¿no? O sea, mis padres no se tuvieron que plantear o no se plantearon de esa manera. Y de hecho, yo creo que la generación de mis padres, y mis padres en particular, muchas veces sienten que les estamos impugnando su trabajo, ¿no? Cuando Claro. cuestionamos el progreso, por ejemplo, o algunas de Sí, sus. Que yo tampoco hago una enmienda a la totalidad, como muchas veces se quiere caricaturizar, ¿no? Si estás en contra de, o si hablas de cómo ha fracasado sí. Hay veces que parece mucho que estemos cuestionándoles el hecho de que nos hayan dejado ir Claro. a la universidad o pagar una Exacto, no, universidad, no, ¿no? no es para nada eso, o sea, es que no tiene que ver con eso y de hecho creo que hicieron un gran trabajo, pero tampoco hay que dejar de señalar que de aquellos barros estos lodos, ¿no? Que igual que los pasos nos va a ocurrir a nosotros también como generación, ¿no? Pensar este mito progresista de pensar y que es una incongruencia a la vez, porque piensas que todo es un eterno progreso, ¿no? Una eterna huida hacia adelante, pero que a la vez tú estás haciendo lo definitivo, ¿no? Que se va a parar Sí. el progreso contigo y que nunca las generaciones siguientes te van a impugnar nada. O sea, me parece que no hay contradicción mayor probablemente ahora mismo que la de pensar esto. Pero sí que tienes razón que es antitradicional en el sentido de que implica alejarse de Sí. ello para echarlo de menos, ¿no? Nuestros padres al final no tuvieron que hacer ese viaje de vuelta, o fue distinto, ¿no? Porque yo sí que creo joder, el éxodo rural en España lleva ocurriendo. El otro día también me relacionaban con Surcos y que me parece una película maravillosa, ¿no? O La ciudad no es para mí, o hay un montón de productos Decir. culturales que hablan del éxodo rural en España, que es maravillosa también. La ciudad no es para mí. Pero lo vivieron de otra forma, ¿no? Lo Ya. vivieron como. Yo me da la sensación de que hace eso, 20, 15 años, se cundía, ¿no? el pensamiento de que el único lugar donde uno podía ser civilizado y progresista y una persona de bien era una ciudad, Sí. teniendo una carrera y teniendo ciertas cosas y ahora nos estamos dando cuenta probablemente que es justo lo contrario, pero tampoco hay que caer en romantizar lo contrario, ¿no? Estos neorurales que ahora Sí, es están que al hay algo monte que precisamente que antes hablábamos de Juan Manuel de Prada, que algo que suele señalar creo que lo decía el otro día Ernesto en la entrevista que le hice, en un capítulo de Lágrimas en la lluvia, él decía básicamente que tampoco se puede caer como los conservadores, ¿no? En retraerse al pueblo, a construir una familia aislada, ¿no? Y abandonar, por así decirlo, lo que es la participación política o en el Estado para que, por ejemplo, pues yo qué sé, estar en la sociedad pues para que el Estado no fomente, yo qué sé, la antinatalidad, por poner un ejemplo, ¿no? O el aborto de una tal manera, o la eutanasia, o otras medidas que se pueden estar. Bueno, no sé, es que creo que estamos en una época, ¿no?, de hacer trincheras políticas nuevas o distintas y que obviamente, pues, bueno, todo el meme de siempre que la izquierda y la derecha ya no sirve como división y demás, está bastante claro, sobre todo si hablamos de estas cuestiones, ¿no? No sé cómo. Sí, yo tengo un conflicto con esto y tengo de hecho muchos debates con mi novio respecto a esto porque yo sí que creo que emboscarse, como en el libro de Junger, ¿no? Y optar, pues, sí que es una opción lícita para mucha gente. O sea, cuando ves que todo está perdido, negarte a participar de la sociedad y viendo sobre todo que el margen para cambiar las cosas es muy estrecho, a mí me parece lícito, ¿no? Y sí que lo veo como una opción, ¿no? No me parece legítimo que alguien quiera irse al campo a tener una familia, sino justamente lo contrario, decir, joder, pues es que igual no te apetece ser partícipe de todo esto, viendo sobre todo que no,
O que tu propia forma de participación política, en cierto modo, es O que tener 6 hijos y exactamente, dejarlos con ciertos valores, que al fin y al cabo es exactamente un eso es. poco... Mira, me decía también Monedero me entrevistó Monedero en su programa La Frontera y luego me decía, es que tu Sí. generación no habla de política. Y yo, pero si no hablamos de otra cosa. Hmm. O sea, si no hablamos de otra cosa, lo que no hablamos es de que no te damos palmas con las orejas y te decimos que Podemos está muy bien, ni hablamos de política Ya. institucional quizá, pero desde, yo creo que el 15M, y soy muy crítica con el 15M, pero sirvió para darnos cuenta de lo poco politizados que estaban y Ujú. de lo poco que politizábamos nuestras vidas y ahora quizá las hemos, yo no pienso que todo lo personal sea político ni que hasta un punto de que haya que politizar las relaciones pero sí que es verdad que es lo que tú dices, ¿no? Que quizás sea una herramienta mayor tener 6 hijos y, y echarte al pueblo y tener una vida parecida a la que tenían tus abuelos Ujú. que estar haciendo gilipollas en Twitter, ¿no? Eso tiene sentido político si lo hace mucha gente, obviamente. Pero yo creo que Claro. nuestra cuestión de politizar la vida o las relaciones y todo eso no es tanto eso, sino que hay ciertos autores, en mi opinión, que confunden el tema de politizar las relaciones, politizar no sé qué. Yo creo que básicamente están hablando de una ética y una moral, al fin y al cabo, que parece que carecemos de toda muchas veces, ¿no? Porque no nos damos cuenta de que existe, vamos a decir, unas costumbres que generan una ética y una tradición, ¿no? Y parece que todo eso como que de base ya como que ni lo reconocemos, ¿no? Y de repente nos damos cuenta que decimos politizar las relaciones. No, lo que estás diciendo es que hay una ética y unos valores entre los hombres y las mujeres, o entre los vecinos, o entre gente de distintas regiones, yo qué sé. Sí, 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 No es sí, como cuestión tanto de Sí, 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 política, sí, sí, en mi opinión. totalmente. Sí, pero yo creo que sea de una manera acertada o no, como tú dices, que Ujú. muchas veces pensamos que estamos politizando hablando de... Y muchas veces se trata no ya de apuntar que existe una ética, sino de subvertir esa ética, ¿no? Ya. De las instituciones ya creadas. Yo creo que también lo hablaba hace poco sobre el arte, ¿no? Cómo la subversión parece un fin en sí mismo en el arte, pero es que se extrapola a casi todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Ya. En lo relacional, en las relaciones humanas durante mucho tiempo y heredado del 68ismo y todos estos rollos. También parece que la subversión en las relaciones humanas es un fin en sí mismo, ¿no? Ayer, mira, me tienen hasta las narices porque me dicen que reivindico la familia tradicional y nunca contesto yo a las cosas Ujú. que me comentan, pero ya a una chica le contesté ayer y luego puse una cosa en redes, que nunca lo hago, pero me decía, lo que me chirría de este libro es su defensa de la familia tradicional. Y yo le decía, señora, tengo una madrastra negra, o sea, la mujer actual de mi padre es negra e inmigrante, el novio de mi madre es camionero. Bueno, eso no cuenta para los mini puntos de la diversidad, pero bueno, mi hermano es homosexual, tengo primos gitanos, tengo una tía sin brazo, que ahora le diríamos con diversidad funcional, están separados, mi padre fue el Ujú. que cuidó a mi hermano, ¿de qué familia tradicional me está hablando usted? ¿No? Y me respondía ella, pues felicidades por esa diversidad en tu familia, como si Mini puntos. antaño, exacto, como si antes de ayer hubiese que felicitar a alguien por tener una familia en la que todo funcionase a la perfección, no estuviesen separados y los hijos fuesen rectos varones y mujeres de recta moral, y ahora hay Sí. que felicitar por justo lo contrario, por tener... Y es como, joder, yo Sí, no que... tendría más legitimidad o sea, no tengo más legitimidad para hablar de la familia, o sea, tendría la misma, ya me veía a mí como autojustificándome casi, luego me sentí Ya. mal, dije, coño, si es que tú tendrías la misma legitimidad para hablar de la Ujú. familia, sí. Pero bueno, creo que de eso, que me he ido del rollo total, ¿no? Que tiene que ver también con la subversión como un fin en sí mismo, ¿no? Con que Ujú. ahora mi modelo familiar, que seguramente hace 40 años sería condenado, pues ahora es condenado justo lo contrario, parece, porque si me tienen a mí que felicitar por algo que también natural, ¿no? Y que Ujú. para mucha gente es natural, como tener Ya. padres separados, inmigrantes en la familia o no sé. Ya, ya, ya. No, sí, desde luego lo que se critica es que es eso, de nuevo pienso que la izquierda ahora mismo atraviesa un momento no sé cómo decirlo, de orfandad de ideas o de enfoques a veces, porque en mi opinión en esto que comentas se confunde la familia mononuclear, o sea, monoparental nuclear del franquismo, ¿no? Con la familia tradicional y es como, Totalmente. precisamente eso busca acabar con los núcleos Eso tradicionales es, de familia extensa del pueblo, no sé eso qué, es, precisamente por el éxodo rural y la industrialización de la economía, ¿no? Y las necesidades de otro tipo de modelo, eso más a la es, eso es. americana y más tal. O sea, Y esto lo dice muy bien Félix Rodrigo Mora, que claro, creo sí, que si sí. no lo has tenido lo tendrás en el canal, Sí, ¿no? estuvo por aquí hace un mes así. Pues eso lo Estuvimos cuenta hablando de muy bien esto. Félix Rodrigo Mora, el paso, y también Carolina del Olmo tiene un libro que se llama ¿Dónde Esto no está la mi conozco. tribu? Ah, vale, sí, me Pues suena el libro. sí, habla de eso, del paso de la familia extensa, que además Hmm. en las clases populares es la natural, ¿no? A mí me hace mucha gracia cuando me hablan de
pues es que serás del Opus si tienes 18 primos. Y yo, madre mía, qué poco pueblo tienes, si piensas Sí. que... Y lo dicen muy bien los dos, yo creo, desde perspectivas distintas, además. Y es eso, es decir, pero si precisamente sí, la familia fue durante mucho tiempo el único patrimonio de los pobres. Si eres marxista, es que es el único núcleo a día de hoy en el que se cumple, que esto yo estoy harta de repetirlo, Sí. ¿no? Cada cual según sus necesidades, de cada cual según sus capacidades. Sí, no creo que la izquierda tenga que reivindicar la familia como muchas veces hace como sostén ante el fracaso del Estado, porque muchas veces yo creo que cae en este error, ¿no? En decir, Mm. bueno, pues en 2008, cuando estaban desahuciando, la familia fue quien acogió o la única mano que tenían tendida muchas personas, ¿vale? Sí, pero no puedes eh, eh, erigir a la familia como una institución válida solo porque el Estado se ha fallido. O sea, tiene Mm. sentido mucho más allá preexistente y más allá del Estado, ¿no? Entonces es un Claro. poco esto, pero sí es lo que tú dices, o sea, pensar la familia nuclear yankee americana del padre, la madre, los El niño, críos el hijo, la hija, el perro y el descapotable. y es que casi Sí, ninguna familia es ya. así, o sea, en la práctica, ¿no? O sea, ni siquiera se consiguió implantar del todo este modelo o no en No, desde muchos luego lugares. en la España rural es complicado verlo, realmente. Exacto, O sea, verlo de forma como si estuviera hecho a patrón, ¿no? Siempre, yo qué exacto. sé, no sé, en lo que decía antes, pues la familia de mi novia se compone de, yo qué sé, los gente que no tiene, o sea, incluso gente de la familia política, ¿no? De Eso sus es, tíos o de lo que sea, o tíos abuelos, que luego tal, todos son primos, como decías tú antes, eso es. y todo queda un poco, y se hace mucha vida con bueno, pues por lo que suele ser la vida en convivencia en una comunidad tan pequeña a cierto punto, pues haces con algunos más vida, con otros menos, con tal, pero son todos Mm, partes de la misma, del mismo núcleo familiar. mm. Y, y bueno, esto hace mucho, pues también. No sé cómo será, por ejemplo, en tu familia, en tema de la familia feriante, vamos a decirlo así. El tema de la comunidad itinerante y la familia, cómo se desarrolla. O sea, supongo que los vínculos serán como dices tú, más diversos, porque claro, la feria reúne a gente un poco de, pues eso, a veces inmigrantes, gitanos, no sé qué, y en Y los, no sé cómo es a nivel de la funcionalidad de una familia, vamos a decir, extensa en la feria, porque digamos que sea parte de tu familia, no sé si tú lo has vivido tanto a lo mejor como tus padres, claro. pero será parte de tu familia, pues gente que ni siquiera sea carnal, vamos a decirlo así, ¿no? Totalmente, eso me lo cuentan. Es que, claro, mis abuelos, los feriantes, mueren cuando yo soy muy pequeña, cuando tengo Ujú. 9 y 10 años. Entonces yo sí tengo recuerdos de las ferias maravillosos, pero enseguida murieron. Y los que lo viven más son mi padre, o sea, mi madre y mis tíos. Y lo viven además en un momento en el que esta diversidad, que ahora es un valor en sí mismo, no era tan habitual en España, ¿no? Ya. Entonces a mí me contaban siempre que ellos estaban acostumbrados a socializar con negros o con magrebíes mucho antes de que, pues cuando en los pueblos muchas veces era el senegalés que venía a vender tambores y que luego se volvía a Senegal, Sí. que había muchas historias de estas, ¿no? Hacían el verano en España y luego se volvían a su país de origen a construir su casa o con el dinero que ganaban a hacer lo que tal. Entonces mi madre fue educada en un ambiente mucho más eh, diverso que muchos de su época, ¿no? Y es una comunidad extensa, pero no sentí, es que es rarísimo, claro, porque ellos iban Ujú. de pueblo en pueblo y muchas veces se ponían siempre en el mismo sitio y tocaba en la puerta de una señora de Las Mesas, ponte, que es un pueblo de allí de La Mancha, pues la señora al final acababa siendo su amiga de años y años y siguen conservando, de hecho, mis tíos relación con otros hijos de feriantes Ujú. y con gente de los pueblos a los que iban. Claro, yo no, porque al final era muy pequeña cuando ninguno de mis tíos continúa con el oficio, aunque sí primos de mi madre. Pero es raro, ¿no? Porque es muy, mi madre siempre lo cuenta, ¿no? Que es no tener un arraigo, pero a la vez tener arraigo en muchos lugares, ¿no? O sea, Hmm. debió ser raro. Yo lo viví, pero obviamente no como ellos. Sí, yo justo la semana pasada estaba, bueno, en fin, por motivos X, acabé hablando con un señor portugués que era feriante y que había acabado Ujú. desahuciado en Alicante y vivía en un campamento de chabolas. Hostia. Y no le daban la pensión porque necesitaba ir a Oporto a arreglar unos papeles para que en España le pagaran lo que había cotizado en España y tal como feriante. Madre Y, mía. y me llamó la atención un poco de lo que comentabas de la vida itinerante, de que al fin y al cabo pues no tenía nadie porque nunca había, digamos, echado el huevo en ningún sitio.
tenía familia y tal ahí en Portugal, pero él siempre se había movido y al final pues supongo que su mujer le dejaría lo que sea, no sé en qué circunstancias, estábamos allí echándole un cable. Mm, Y me llamó la atención eso, y aún así tenía todo lleno de chatarra y de cosas desmontando, ¿no? Para ganar dinero. Y me llamó mucho la atención el hecho de que, por un lado, estaba como súper deprimido, pero por otro es como no paro de trabajar ni de hacer cosas, ni de montármelo de aquel modo. sí, Hasta que... sí. Sí, Y, supongo que echas raíces en muchos sitios y ninguno. Al hmm, final hay una anécdota bonita que es que cuando mi abuelo se muere, una de las enfermeras estaba llorando un montón porque murió en el sí, hospital. Y mis tíos decían, bueno, pues llorará porque le da mucha pena, será una mujer sensible a pesar de hmm, estar lidiando con la muerte todo el rato, ¿no? Porque estaba en paliativos. Cuando se muere, dice, si es que tu padre era para mí como un padre más porque yo soy esta niña y veníais a la puerta de mi casa y os poníais hostia, ahí toda la feria, ¿no? Entonces fue como, hostia. Y al entierro, de hecho, fue un montón de gente, qué pero fuerte. debió ser raro, sí. Sí, sí. De hecho, lo que hablábamos antes en el libro, es que me he ido haciendo notas por aquí, Mm, decías que la feria ya no era lo que era antes porque la vida se iba poco a poco convirtiendo en una feria. Y dices, esto último no lo decía, pero era así, supongo que te refieres a ti. Dice, porque los caballitos y las pizzas y los algodones de azúcar y el consumir compulsivamente y las luces de colores, el griterío, el jolgorio, se fueron convirtiendo poco a poco en la norma. Así que su oficio y su caseta de 2x10 de juguetes y bisutería tenía cada vez menos clientes y menos sentido. O sea, mm. entiendo que, pues eso, lo que hablábamos antes, ¿no? De los... De eso también lo hablas mucho en el libro, ¿no? De cuando te mudas del pueblo a vivir a un bungalow, creo que era, ¿no? Y haces una metáfora muy buena para la España, digamos, del expansionismo, que es la España de los bungalows y las rotondas, ¿no? Sí, total, Y sale de madera clarita. sí, sí, Con las sí, puertas de madera clarita. A mí me sorprendía mucho que de repente todas las casas tenían madera oscura y empezaron a ser de madera clarita. Tío, yo decía, ¿qué coño pasa? Esto mola, ¿sabes? O sí, sea, sí, somos modernos ya. sí, sí. Y bueno, yo pienso eso, que pues al final todo lo que acompaña, pues no sé, eso, que la vida se haya vuelto casi un producto de consumo en sí mismo, ¿no? Mm, Y que quizás, pues eso, lo relacionas muy bien con la decadencia de la feria, porque la feria era como eso, los días de las fiestas del pueblo, que en la que se hacía todo eso, y ahora es como constantemente casi que se nos demanda que vivamos de ese modo, ¿no? Como en una feria constante y consumiendo todo el tiempo, pero nos damos cuenta que la realidad es la que es y eso es insostenible para la mayoría de gente y si lo haces acabas degradándote en el sentido de que pues no se puede vivir en la abundancia extrema de vicios, vamos a decirlo así. No sé, eh, cómo lo ves tú, al margen de lo que ya he leído, obviamente, pero no sí. sé si lo conectas a nivel personal con, pues eso, que el abandono del negocio, digamos, del ser feriante en tu familia, digamos, con toda la Sí, modernización de España o la europeización. mm. Es que yo así, o sea, al final, por eso te decía que yo desde niña siempre esta lectura la hago de mayor. Hmm, Cuando tenía 8 años, mi abuelo además ahí decía una cosa muy graciosa, que era así, es que ya ni me roban los niños. Imagínate si ya hemos dejado de tener sentido que ya ni me vienen a robar al puesto, ¿no? Ellos tenían un puesto de juguetes. Y es la manera en la que yo vivo no la globalización, porque obviamente la globalización viene de mucho antes, pero sí hmm, el mazazo que supone, pues eso, o sea, la entrada del euro en España, el que la nación rotonda España donde todo iba bien, ¿no? El hmm, ladrillazo, que de repente nos creyésemos europeos, que se empezasen a construir centros comerciales que hoy están en muchos casos vacíos, ¿no? hmm, Y esta globalización ya de hecho y de derecho, ¿no? Y el oficio de mis abuelos, esta lectura la hago de mayor, de niña no decía, ay, pues mira, esto debe ser la globalización, ¿no? Pero sí que mi manera de leer el mundo es mucho conectando y me doy cuenta de que es como viví eso. Y creo que es un proceso económico, pero que también va más allá, trasciende lo económico, ¿no? Y lo hmm, material, porque tiene que ver también con la pérdida de los rituales y de la comunidad. O sea, si no hmm, hay una comunidad en torno a la que articular una feria, la feria en sí misma no tiene sentido, más allá del consumismo, obviamente, y de que estemos acostumbrados a consumir experiencias, no acostumbrados, como tú dices, ¿no? Lo has dicho, casi prácticamente obligados. Tiene que ver con algo que trasciende lo material y que es eso, la disolución de la comunidad. Y yo lo veo que es una tontería al final, pero te das cuenta de cómo en los procesos cotidianos sí. se replican y se explican muy bien
pues eso, los procesos políticos globales o mis primos ahora pequeños, la mayoría, muchos de ellos, se van del pueblo con sus padres al Levante de vacaciones cuando es la feria, porque ya no se siente como no una obligación, sino algo en lo que te quieres implicar, ¿no? Porque formas Claro. parte de esa familia extensa que es la comunidad o tu pueblo. Em, y creo que tiene un poco que ver con eso y el consumo extremo. Es que ahora justo venía de tener una conversación con una amiga mía, Cintia, que también transcribo un Sí. montón de conversaciones que luego me ha dicho, madre mía, que ahora lo está leyendo mi suegra, ya verás tú, pero hablábamos sobre esto, sobre no ya el consumo sino el consumo de experiencias, ¿no? Y cómo estamos prácticamente obligados y cómo el no hacer nada o la quietud o no consumir experiencias, no ir a ver tal exposición. Y me hacía una reflexión muy buena, que era que viniendo, ella viene de una familia bastante pobre y viniendo de una familia con un capital cultural bajo, incluso es casi más acuciante ese deseo, esa necesidad de decir, tengo que ir a todas las exposiciones porque esto significa acumular para mí capital cultural. No me puedo permitir, ¿no? Ya. Como, Sí, como persona que se ha montado en el ascensor social. sí, tiene un valor marginal mucho más alto. Exactamente. Sí. Entonces, y es tal cual. Pero bueno, sí, sí que creo que eso, de lo que yo hablo es de la pérdida del sentido, más allá de lo material, que también materialmente, obviamente, ahora tenemos todos, si queremos, Globo en el móvil y tenemos todo lo que podía haber en una feria en el año 90. Eso es obvio, pero ese proceso va acompañado de algo más que no es solo material y que es antropológico, ¿no? Y que tiene que ver con nuestra manera de ver el mundo. ¿Cómo, o sea, cómo describirías tú esa visión ecológica, por así decirlo? No, antropológica me refiero, Antropológica. claro que no es una cuestión, pues eso, el afán de estar todo el día consumiendo, ¿no? De que la excepcionalidad no tenga sentido porque queremos consumir excepcionalidades todos los días Ya. y queremos que cada momento, que cada día, joder, se ven stories, ¿no? O sea, si pensásemos que tenemos vidas de mierda, como las que tenemos, de facto, Sí. pues no estaríamos todo el rato exotizándolas y convirtiéndolas en un producto audiovisual. O sea, yo creo que eso en el fondo lo que denota es que hacemos excepcional la cotidianidad, ¿no? Porque, Sí, no sé, a ver, hasta cierto punto puede serlo, ¿no? La cotidianidad de cada uno es excepcional para el resto. obviamente, sí, Pero, obviamente, es verdad. Pero como que la de hecho, queremos creo que minimizar. en parte ahí reside un poco el éxito del libro, en cierto modo, Ah, porque totalmente. cuentas como cosas muy cotidianas, pero que la gente hasta hace mucho había visto como, si la cuestión es lo que comentabas del cambio antropológico, había visto como algo, no sé, retrógrado, por decirlo así en una palabra. Sí, Y, sí. y, y claro, cuando te paras a pensar y lo pones en las coordenadas claras, como has hecho tú, pues se da como una serie de circunstancias. De hecho, iba a decir hace un rato que se me había olvidado, había perdido el hilo, de que leyendo el libro, al margen de que cites conversaciones con gente que yo también conozco, lo que sea, por ejemplo con Gonzalo, que es como se me ha hecho muy familiar, Muchas, ¿eh? Es que sí, en ese camino y y en esa caída del caballo, Gonzalo fue un papel, es verdad. un saludo desde aquí a Gonzalo. Un saludo, Gonzalo, jugó un papel crucial casi. Y se me hizo como. Pero vamos, pienso que aunque no fuera así, se me habría hecho muy, muy familiar igualmente. Y no he sido capaz de explicarme realmente por qué. Y supongo que es porque. Por eso, porque desentierras ciertos lugares comunes que no estamos habituados a verlos de ese modo. Que no estamos habituados a verlos por escrito. Porque No, es no que solo yo, por escrito. Bueno, sí, claro, probablemente. o sea, creo que en Probablemente. conversaciones a nadie, y mucha gente habrá tenido esa conversación que tengo yo con mi amigo Jaime al principio del libro, Ujú, de decir, sí, coño, la vida de nuestros padres, o sobre el feminismo liberal, ¿no? Sobre el empoderamiento a través del cuerpo sí. es que o sea, yo son las conversaciones que tengo con mis amigos y que imagino que un montón de gente tendrá, ¿no? Claro. Pero claro, verlas escritas sobre todo cuando me lo dijo esto Díaz Villanueva, con el que discrepo un montón de cosas, pero con esto se lo compré 100%. Y me dijo, es que la opinión pública y la publicada nunca habían estado tan lejos. Y claro que Ya. no. Sí, eso lo suele decir Y Fernando. claro, pero es tal cual. Entonces, pues parece que plasmar por escrito, ¿no? Ciertas conversaciones o ciertas conclusiones que tiene uno en sus círculos, porque al final yo lo que he hecho ha sido robarle a Gonzalo, robarle a mi Sí. amiga Cintia, robarle un montón de conversaciones y de conclusiones suyas. Me iba a ir bastante poco en el libro. Y sorprende verlo por escrito más que verlo, ¿no? Pero yo creo que al final es eso, es un poco, ahora me pasaban también un comentario de Facebook de un señor que decía, si es que lo que está diciendo es el rey va desnudo, pero es que todo el mundo lo sabía. Ya.
muchas de las cosas que dice son evidentes, ¿no? Otro que decía es que ahora estamos tan mal y tan jodidos en cuanto a producción literaria o cultural que una chavala de pueblo que dice cuatro cosas de chavala de pueblo parece ahora que es Einstein, ¿sabes? Y es Sí, así. hombre, probablemente pues no sé, quizás si el libro lo hubieras publicado hace 10 años, pues no habría tenido ni absoluto la Totalmente. acogida que ha tenido. Pero, Imagínate, claro. ¿cómo? Perdona. Que imagina que yo me empiezo a decir estas cosas Sí, sí, hace 15 años, pues. ya. Sí, lo hablaba el otro día con Miguel Ángel Quintana Paz, que decía Mm, que probablemente si le hubiera tocado vivir esta época en los 90 cuando todo parecía que iba hacia arriba y bien, pues estaría haciendo odas al progreso, ¿no? En vez de haciendo exacto, unas críticas, digamos, pues justificadas. Y, exactamente. pero bueno, es un poco la cuestión de, en general, por lo que es interesante, lo hablaba el otro día con Gonzalo Rodríguez, no Gonzalo, nuestro amigo. Hablaba con Gonzalo Tren Toledo eso de que la importancia de Feria radica un poco en que vamos, yo lo veo personalmente como una suerte o su éxito lo veo como una suerte de punto de inflexión en la conciencia colectiva, sobre todo de la gente corriente, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, en, Mm. en que, en que, no sé, que haya sido tan leído por la gente joven supongo que también, en parte, obviamente, no sé si tienes métricas y analíticas de ventas, pero supongo que ha vendido sobre todo en gente de nuestro contexto, pues así universitarios desencantados, me imagino. Claro. Que no Sí, creo que la gente que esté arando en el pueblo, no todo el mundo lo haya leído. Pero sí que ha ¿sabes tenido. qué pasa? Dime, Que dime. tiene la particularidad de que habla de 3 pueblos, entonces yo creo que esos 3 pueblos lo ha Sí, sí, leído sí. el que ara y el que no ara, entonces. Eso seguro. Sí, sí. Sí, pero sí, supongo, mira, el otro día también uno que me acusaba de neofalangista, a mí y a Pablo Destruction, un asturiano hizo un artículo hablando de eso, de lo falangista que era yo y de lo falangista que era Pablo Destruction, que el pobre ha pillado colateralmente por hacerme el prólogo. Y luego a la vez me acusaba de peligrosa neofalangista y decía, es que es la más peligrosa de los rojipardos porque te vende como una cuestión familiar preciosa y luego te clava la teoría, pues esto, las acusaciones, ¿no? De defensa de la familia tradicional, tal, no sé qué. Y luego en otro tuit siguiente decía el muchacho, pero si al final lo han leído 4 modernos de Malasaña como ella, y era como, a ver, señor, o yo soy falangista y con lo cual hay hordas de falangistas en España, no Sí. hordas tampoco he vendido yo, no tengo las ventas de Juan Manuel de Prada, ¿sabes? Pero hay bastantes falangistas en España o me han leído los de Malasaña solo porque no tienen mucha pinta de Ya. llevar el yugo y las flechas bordado en la camiseta interior, ¿sabes? Por Malasaña. Entonces, yo creo que sí, que seguramente también yo creo que le ha gustado mucho a gente de la edad de nuestros padres, ¿no? Ujú. Que a la vez ven cómo se les impugna pues eso, el cuestionamiento del progreso, pero ojo, porque mucha gente no lo ha leído en clave política, o sea, se ha analizado Ya. mucho en clave política, en redes y en medios, que yo creo que no se ha analizado prácticamente desde otro punto de vista, y está bien porque tiene un sustrato y un contenido político, pero la mayoría de la gente que me escribe a mí o que cuando he hecho 2 firmas o que venía, de lo que me venía a hablar era de su familia, de que cómo le había recordado a Sí, su sí, es lo que te abuela a digo. la De mía, hecho, claro, del las costumbrismo y notas que de... tengo son de verme identificado con reflexiones tuyas cuando eras pequeña, de cuando yo era pequeño, ¿no? Tengo por ahí apuntadas un Claro, montón, pero tampoco no me quería poner a hablar de vía ahí de entrada. Pero, por ejemplo, sí, yo recuerdo cuando me iba de viaje con mis padres a Madrid o Barcelona o lo que sea, que me daba una vergüenza, no sé, la primera vez que estuve en Barcelona, a lo mejor con mis padres tendría yo 7 8 años, y me daba una vergüenza tremenda que mi padre fuera con la cámara de vídeo ahí, ¿no? Que es como, vamos a parecer turistas, papá, en plan de, no parecemos barceloneses cosmopolitas, ¿sabes? No te saques la mochila esa de la funda de la cámara. ay, Lo que sé, la forma. Se nota en todo, ¿no? Porque dices, oye, mi padre total. canta, ¿no? Aquí en Barcelona. Y a mí me da vergüenza. Y claro, supongo que es cuando narras todo el tema del progreso y de esta idea de usar euros mola, Aranjuez Mm, mola porque tiene no sé cuántos mil habitantes en vez del pueblo, ¿sabes? Y ya es más ciudad claro. o que tiene centro comercial. Te das cuenta como de niño interiorizas todo eso intuitivamente y no sabes, obviamente ni te paras a pensar el por qué, ¿no? Simplemente es lo que mola. Pero a mí, claro, yo nunca había puesto por escrito mis recuerdos, ni no he llevado diarios nunca, ni Ya. leches. Entonces, escribiendo el libro me daba cuenta de hasta qué punto los niños somos conscientes de todos los procesos sociales y políticos los mismos, ¿no? Hmm. De una manera súper intuitiva
Y al final, pues lo que te da vergüenza porque tú tienes conciencia, ¿no? de lo que es el rural y de lo Sí. que es la urbe y de lo que significa una respecto a la otra. Muchas veces yo creo que es por las ficciones, ¿no? Y ahora me lo pregunto con los niños ahora, joder, que todo es mucho más global y tienen acceso a mucha más información. A mí me ocurría por Médico de Familia y Los Serrano y Sí. las series que había en la época, ¿no? O sea, esa vergüenza que yo asumía o esas lecturas de la realidad que yo asumía tenían mucho que ver con las ficciones que Ujú. consumía, yo creo. Y, pero es alucinante la capacidad que tenemos los niños de leer la realidad y de Ujú. interiorizar todo sin que nadie nos lo explique, porque a mí nadie en el cole me decía es que eres una paleta que vives ahí en Ontigola, en absoluto. Ya. O sea, yo iba, por ejemplo, yo tenía mucha vergüenza, que también lo cuento, de lumpen, ¿no? No de clase, porque de clase obrera éramos todos en ese colegio, sino de decir, joder, es que la profesión de mis abuelos, o sea, y estaba ahí adivinando que el capital no era solo económico, que también era cultural, ¿no? Y esa vergüenza provenía de ahí. Coño, de una manera súper intuitiva también. No Ya. había nadie que me decía, que me dijese, pues es que los feriantes son unos kinkis y unos, no sé, pero aún así lo interiorizas. Sí. Claro. Sí, sí. La verdad es que es eso, cuando somos pequeños, pues sí, como has comentado, ¿no? Que interiorizas sin darte cuenta ni nada por el estilo de las dinámicas que quedan mucho más grandes y luego cuando crecemos, supongo que como... ah, no sé, vives y dependes de ellas en cierto modo, pues te pasan a un segundo plano, ¿no? Mm. En vez de ser como la centralidad de tu vida, el que guay he ido al centro comercial o como mola que han hecho aquí, no sé, más rotondas o un chino o lo que sea. Bueno, sí, y también porque todo en la infancia se engrandece, ¿no? Este fin de que he estado con niños Hmm. es alucinante cómo todo lo hacen enorme y importa de repente el mundo, solo importa en el mundo esa cosa, pero yo creo que hay quien lo abandona y hay quien no, ¿no? Hay quien sí seguirá en esa misma dinámica de tener interior. De hecho, por ejemplo, un término que yo siempre menciono, que es la clase media aspiracional, que Hmm. lo enuncia Bernabé en La trampa de la diversidad, tiene mucho que ver con esto que nosotros hacíamos de pequeños, ¿no? O sea, al Sí. final tú querías ser, eras clase media aspiracional, tú querías Hmm. ser un urbanita de Barcelona o hacerte pasar por eso en ese contexto, Sí, ¿no? sí, Porque sí. sabías que lo tuyo era peor. Y la clase media aspiracional al final es eso, ¿no? Es decir, pensar que uno es eh, clase media por beberse gin tonics con bolitas Ya. o por no sacar la cámara en el caso de tu padre, claro. Sí, sí. No, sí, es que es eso, pero supongo que es algo que en cierto modo me han inculcado tanto como decías, las ficciones que consumíamos o lo que fuera, Mm. y mis propios padres, en cierto modo. O sea, quiero decir, Pero no si sé. tu padre sacaba la cámara. Claro, claro, le daba igual, pero en cierto modo no sé entonces de dónde viene, si es tanto de la familia o es más de la Ya. televisión, no sé. O de la familia, digamos, traducida en otro tipo de elementos que de niño pues no lo veía Mm. igual. Igual para mi padre igual ser guay era eso, ¿no? El ir de turismo a Barcelona, ¿no? En plan de, mira, me lo puedo Sí, permitir, no sé. totalmente. Lo aspiracional era hacer Totalmente. fotos como ahora nos vamos nosotros, yo que sé, a Tailandia y hacemos 45.000 historias al día de Totalmente. cualquier anécdota que bueno, El es otro que... día hablábamos con esta amiga mía, Cintia, sobre la brecha de clase que se ve en los que tenéis vídeos de vosotros de pequeños y los que no tienen, y los que tienen fotos y los que no tienen. Y es como, esta siempre lo ve todo de una manera súper materialista, súper tal, Cintia, pero tienes razón. O sea, ahí, claro, tu padre decía, coño, me compro una cámara y soy súper... Es que en esa época ir grabando todo era lo que había que hacer, o sea, era como lo Claro, story de aquella. sí, sí. Bueno, ¿y cuál decía ella que era la diferencia entre los que tenían vídeos de pequeño o fotos y Claro, no? los que tienen vídeos de pequeños eran clase media porque tenían un padre que Que les podía grababa y tal. permitirse, que les grababa y que hacían fotos y Ya, que sobre todo fabricaban contenido para esos vídeos y esas fotos, ¿no? sí, Que era, pues te llevaban al zoo, ¿no? Yo tengo vídeos con mi hermano, pues yendo al zoo, yendo a, yo qué sé, a la Acuópolis. sí. Pero en tu casa rara vez, bueno, sí, también te grababan, qué narices. Sí, Te jugando. A grababan. mí tengo un montón de vídeos de Reyes y Navidades y cosas así, Sí, con los claro. juguetes. Esos Sí, son los vídeos sí. así más antiguos. Pero vamos, no sé, si es que es eso, sí que es verdad. Mi padre le encantaba hacer vídeos que luego, pues eso, tampoco... No ha sido muy enseñarlos realmente, los tiene ahí, pero mi padre no es la típica persona que tira el por culo con eso. Pero sí que es verdad que yo no los he visto hasta, no sé, hace unos años a lo mejor, que es la primera vez que... Pero yo qué sé, pues eso. A mí me llama más la atención casi, más que verte a ti con 1 o 2 años, sino ver, no sé, a mis padres Tu tan jóvenes y todo casa, el rollo. Sí, y ver tu casa, y ver cómo ha cambiado el entorno. Y... sí, sí, todo eso. La verdad es que, no sé,
Tienen como, obviamente tienen más valor ahora que cuando se grabaron, Mi obviamente. padre lo hacía, que yo siempre decía, ¿pero qué haces? Entraba y grababa mi menú del colegio, del comedor, porque la cámara nuestra no era nuestra, era de mis tías y nos la dejaban. Sí, Y grababa mi habitación, la parra que teníamos, y yo decía, este hombre, ¿qué coño hace, tío? Claro, luego de mayor veo esos vídeos y digo, vale, ya sé qué hacía, pues ser consciente de que las cosas cambian y hacía él ahí cine dogma costumbrista también, en el chalet este de madera clarita, y ahora verlo es como decir, hostia, que, ya. que, que tiene el testimonio de, pues Sí, sí. eso, de... Sí, al final, como comentas en el libro también, ¿no? No tengo aquí la cita literal porque la he perdido, pero vamos, el tema del árbol, ¿no? Y de los... ¿cómo era? Como decía tu padre, de la reflexión que tenías sobre el tema de cuando uno moría, ¿no? Y que el ciclo de la vida y todo esto en Ah, relación a... sí, súper pagano, ¿eh? El Sí. tío. De hecho, hay una peli, la peli esta es que no quiero destripar el final, no sé cómo se llama. Luego hicieron una hace poco, que es una secta pagana A Midsommar, dices, súper o... bonita. Midsommar, pues en la Midsommar vieja, La de en la Wicker Man, ¿no? ¿Cómo se llama? exacto, Sí. en esa peli que es chulísima, los niños cantan una canción súper bonita que da mucho miedo a la vez, que están haciendo un ritual que es Hmm, como dar vueltas a un árbol. Y de hecho están cantando una canción que es tal cual la explicación que me daba mi padre sobre la muerte, ¿no? O claro, sea, tú te mueres y pasas a formar parte sí. de la tierra y luego vienen las lombrices, el pájaro se come las lombrices, tal cual esa canción, Hmm. que se la pasé hace poco además. Sí, eso, como has dicho, es muy pagano. Realmente es Sí, que cuanto más te retrotraes hacia el pasado, la religión es como mucho más panteísta que se dice, es decir, que todo es sagrado y a la sí. vez nada es sagrado. Por eso lo llamamos desde nuestro punto de vista materialista, ¿no? Pero, Total, pero pero al para... final mi padre diciéndose ateo, no, es que, claro, y yo descubrí ahí las fallas de su ateísmo, ¿no? Las explicaciones que daba en el mundo, casi que te está diciendo que todo es sagrado Sí, y sí, haciendo esa lectura de la realidad. sí, al final la mayoría de gente se puede decir atea, pero es incapaz de salvar, vamos a decirlo así, lagunas metafísicas para darle sentido a su existencia y de todo lo que le rodea, ¿no? Al final es como, pues, Total. inconscientemente todo tiene un alma o todo tiene una metafísica por detrás que lo Y conecta. morales. El Sí. otro día hablaba con mi novio también y me decía sobre todo que qué moral existe al margen de una religión. La moral proletaria, en el caso Ujú. o sea, que si puede existir, hablábamos sobre eso, sobre si puede existir una moral al margen A de ver, una, es que muchas veces entendemos la religión de una forma poco orgánica. O mm, sea, de una forma, casi como un análisis marxista, ¿no? De la religión mm, como una serie de, no sé, como un archivo con un montón de carpetas y una serie de valores y de cada sí. una con sus cosas, pero la religión al fin y al cabo es algo bastante más orgánico, creo. Y... Fíjate, mira, mi hermano perdón, que te Sí, sí, interrumpo, sí. me estudia Historia del Arte, Ciencias y Lenguas de la Antigüedad, que también ponerle Ciencias y Lenguas de la Flipas. Antigüedad, eso. Sí. Y el otro día me decía que fue a unas charlas y que y había una nueva carrera en su universidad, que es la Autónoma de Madrid, que es Ciencia de las Religiones. O sea, ya claro, le tienes que poner Pero ciencias bueno, de es como verdad. llamar ciencias políticas a la política. O sea, Sí, o al fin y al ciencias de la cabo, información al periodismo, sí. O 100%. sea, Es te quiero como la decir, sistematización de algo pues que es mucho yo más... soy más partidario de llamarle artes o lo que sea, porque es lo que es al fin y al cabo. Total. Porque, o sea, no sé, toda la vida se considera así. Lo que pasa es que sí que es cierto que, por ejemplo, el tema de la religión y la moral, cuando se separa la religión de la moral, nace un poco lo político en el sentido de Maquiavelo, Mm, es de lo típico que te enseñan en la carrera siempre. mm. Y, y bueno, los Juan Manuel de Prada de la vida, por volver a nuestro amigo, pues siempre señala eso, ¿no? Es que el error precisamente es separar eso, ¿no? No se puede, o Claro. sea, a nivel humano es muy complicado, o sea, es imposible separar eso y es una suerte, además es que Maquiavelo lo recomienda así, ¿no? Como una suerte de, Mm. de, de guía y artificios para que el príncipe o el gobernante dirija al pueblo, ¿no? O sea, al fin y al cabo Tenga, es una claro, herramienta de subyugación. Por eso exacto. caen al final en reconocer que la familia o ese tipo de estructuras puramente morales, vamos a decirlo así, son Mm. el baluarte contra el capitalismo contemporáneo, ¿no? Al final. Y es un Total, poco tal lo que... cual, tal cual. Leí ayer también una reflexión súper bonita que me la pasaba mi novio igual de Juan Manuel de Prada cuando estaba esto hasta las narices de que me viniesen ya con la familia tradicional, em, que hablaba de por qué la tradición es lo contrario al conservadurismo, o sea, cómo el conservadurismo lo que No lo trata es conozco. de preservar, luego te lo paso, o paso el artículo si quieres y lo pones en el cajetín, Hmm. preservar la forma y descuidando completamente el fondo, ¿no? Sí. Estoy pensando, por ejemplo, en cuando viene Cayetana Álvarez de Toledo a hablarme de la batalla cultural, que es como Sí. señora.
O sea, es eso, son muy formalistas y el fondo les da igual y sin embargo la tradición radica en eso, en valorar el fondo y que la forma, bueno, sea algo secundario y en esa medida puede seguir vivo y en esa medida puede ser orgánico, ¿no? Y se puede mantener una tradición viva a pesar de que sus formas sean mutables. Sí, es que el Como, conservadurismo a día de hoy está muy tocado también, como la izquierda tradicional al fin y al cabo, pero por el mismo sentido de que mm, al fin y al cabo se ha quedado en el meme del conservadurismo el ser liberal, básicamente, el defender ciertas, eh, no sé, ciertas rigideces. Pues básicamente, ¿no? Defender como el libre mercado, la autonomía personal y poco más, ¿no? Que al fin y al cabo lo tienes bastante condensado en el Partido Popular en España. O con sea, esto de la familia, es que ayer lo pensé además, pensé en esa pinza entre el izquierdismo que es muy, que atiende mucho a la forma, o sea, para estos que me reprochan defender la familia tradicional o que me felicitaban por la diversidad en mi familia, al final es lo mismo que un conservador, ¿no? Que atiende únicamente a sí. la forma de mi familia y no al fondo, que será el que sea, ¿no? Pero unos le dan valor solo por ser plural y diversa, signifique eso lo que signifique, Sí, ¿no? bueno, lleva muchos años diciéndose eso, ¿no? De que de los Exacto. trotskistas y los neoconservadores están a un paso, Es ¿no? que es De eso, es cogerse que la es tal mano. cual. Es que es tal cual. Y en cierto modo, pues sí. Eh, es que beben además de raíces muy parecidas. Bueno, Mm. tampoco es plan aquí ponernos a hacer análisis histórico de las ideas políticas, pero sí que es verdad que tienen Más orígenes que nada similares. porque yo no voy a tener ni puñetera idea, ¿eh? Pero bueno, volviendo a nuestro tema de Españita y tal, sí que veo, o por decirlo de algún modo, cierto de nuevo lo que te decía, comodificación de toda, como puede ser tu propio libro incluso, de toda la cultura costumbrismo español, ¿no? Y darlo en un Mm, pack que sea presentable por David Broncano en La Resistencia y jaja, vamos a reírnos un poco total. y hacer de... No sé, y eso es un poco, creo, porque así ha pasado, quiero decir, el álbum de Zetangana, el último, el madrileño, a Mm. mí me flipa y me gusta bastante, aunque me cueste reconocerlo en público muchas veces, pero tiene canciones que molan un montón y que ¿Por me... qué te cuesta reconocerlo? No, porque es algo como, digámoslo así, como pequeño burgués, ¿no? El deleitarte pero es que tampoco lo veo de ese modo personalmente porque tiene canciones que me recuerdan lo que ponían mis padres en el coche, ¿sabes? O sea, cuando tenía 5 o 6 años, a Estopa, a Melendi, a cosas yo qué sé, más antiguas. Mm, Y yo qué sé, de los chichos, por ejemplo, o los chunguitos que también, no sé, todas esas cosas. El claro. flamenco que le gustaba a mi madre, el flamenquito. No, eso tú hiciste una reseña sobre esto, ¿no? Que a los españoles Sí, no les sí, gusta el sí, sí. flamenco sino el flamenquito. Es tal cual. Y de lo denostado que está mis amigas, claro, el flamenco ahora, Israel Fernández mola un montón, pero el flamenquito lo consumimos de manera irónica. Y sobre lo que tú dices, yo he pensado también, y he pensado mucho, incluso antes de sacar el libro, ¿no? Y por ejemplo, Alberto Olmos, que es el primero que me entrevista con el libro porque se lo mandaron y le gustó, me dice, dame un nombre para tu generación, para esto que estáis haciendo, que ya intuía él, ¿no? El madrileño todavía no había salido, pero era evidente que había Sí, sí. un algo ahí. Y le dije, pues, que no sé qué decirte, macho. Digo, pues una generación del 98 pero en mal, en fatal. Sí. Le dije, y es que es un poco así, ¿no? Ante esa sensación de pérdida de sentido de España, y yo lo digo también en el libro, ¿no? Ser español es preguntarse 100 veces si existe tal cosa llamada España. Sí. Ante esa pérdida de sentido, de crisis, lo que renace es, pues en nuestro caso, y yo creo y esto lo he hablado con los chicos de Little Spain porque son Álvaro Santos y iba conmigo a clase, ¿no? Em, un rescate puramente estético, ¿no? O sea, lo que yo temo de mí misma, ¿no? Sí, eso es lo que te decía. Y de nuestra generación es un rescate puramente estético de la tradición, ¿no? Creo que hacen muy bien y que esto en el madrileño ha sido O sea, ser un gran... Almodóvar 2.0 al fin y al cabo. Exacto, pero la diferencia, y esto es lo que te iba y creo que es el hecho diferencial, que también lo decía que en la vida moderna hace poco. El hecho, lo que diferencia a Little Spain y a Zetangana, el disco madrileño, de Almodóvar es la ironía. O A sea, mí me recuerda Almodóvar más siempre... más a Dalí que a Almodóvar en ese sentido. O sea, mucho... Sí, bueno, quizá antes y también él ha jugado, ¿no? A Vida Dólares era cuando ella Sí, hace un álbum con este leitmotiv, ¿no? Pero la ironía con la que se mira algo, ¿no? El colocar la flamenca encima de la tele mientras en el sofá está sentada una prostituta trans y una vieja que habla como mi abuela, pero que a la vez maneja la jerga de la España de los 80, como jamón jamón me parece que es esta escena,
pues no deja de ser la subversión de esa estética incluso, ¿no? De esa tradición. Y lo que creo que ha hecho muy bien el Little Spain y Zetangana ha sido que no han querido subvertir nada. O sea, lo que están haciendo es saberse continuadores de algo, ¿no? Y no tratar de subvertir a las plañideras que salen en el vídeo de Demasiadas mujeres, creo que son plañideras que podían ser manolas de procesión de mi pueblo. No les ha hecho falta ni ponerle uñas larguísimas, ni yo qué sé, ni que parezcan el espantajo de los melones con el pelo azul, no, o sea, no necesitan subvertir estéticamente, y creo que eso es un hecho diferencial y un factor que los diferencia de lo almodovariano, ¿no? Y a la vez sí que creo que también hay otros artistas, Palomo Spain, el diseñador, que no sé si conoces. Sí, lo conozco, también, pero no sigo la obra, por así decirlo. Pues el tío lo que hace es de rescatar la tradición textil española y poner a las viejas de su pueblo, que se llama Posadas, que es un pueblo muy chiquito de Córdoba, a coser para Beyoncé y hacer unos vestidos que rescatan, pues eso, el tejido tradicional, etcétera. Entonces, hay muchas... A ver si rescatan lo que se perdió en el motín de Esquilache, que quiero llevar capa de nuevo. El traje de Goyesca y todos estos rollos. Sí, pero yo creo que sí que hay ahí una querencia por rescatar, pero que ojalá no se quede en lo estético, ¿no? Y creo que dependerá de todos nosotros ese repensar la tradición, y que no sea solo desde un punto de vista estético, que está muy bien, y ya te digo que el hecho diferencial y de la música, lo que tú dices, ¿no? O sea, a mí no me da vergüenza reconocer en público que me gusta el madrileño, porque precisamente lo que ha hecho es decir, quiero hacer una rumba, pues voy a llamar al que más sabe de rumba. O sea, voy a ser humilde y voy a saberme continuador y no inventor ni subvertidor, o no sé cómo se diría en este caso. O sea, no voy a tratar de subvertir este género, sino de continuarlo. Y creo que ahí hay humildad y hay algo diferente a lo que se hacía en la movida, ¿no? Por ejemplo. Sí. Creo que con esto que estábamos hablando conecta el último fragmento que tengo aquí anotado del libro, que dices, cuando dices que es la lumpenburguesía, los hijos de las clases medias y altas, que habiendo pasado los veranos en Irlanda y teniendo 2 másteres y un doctorado, sin acabar, con 33, y habiendo visto un gitano de cerca por primera vez a los 26, cuando fueron a Casapatas, porque empezó a gustar el flamenco con Los Ángeles de Rosalía, le dicen al que ha crecido en bloques de VPO que menudo clasista por no escuchar reggaetón y seguir diciendo que es machista o que baila al liberalismo. Perdón, joder, estoy leyendo fatal. O que le baila al agua al liberalismo. No es tu culpa. Ya, exacto. Lo he copiado. Dice que si no le gusta a Camela es porque es un elitista o que no tiene ni puta idea de no ver el Sálvame, y Jorge Javier el catejón antifascista. Nada nuevo bajo el sol. Señoritos diciéndole al pueblo lo que el pueblo es. Quería relacionarlo con esto último. O sea, de cómo... Quiero decir, para que no se quede, digamos, en lo meramente estético, digamos que creo que el pueblo español, generalizando, porque luego cada uno de su padre y de su madre, en el sentido de que los españoles casi nunca nos llamamos españoles, nos llamamos castellanos, valencianos o leoneses. Digamos que no sé, es como que siento que faltan referentes morales o incluso filosóficos o metafísicos, que la religión llenaba todo ese vacío antiguamente. Y que creo que desde la pérdida de los rituales, sobre todo en torno a la religión y tal, veo bastante complicado que cualquier intento se quede más allá de lo estético, en cierto modo. Sí, entonces es como si no hay una especie de renovación de ciertas... No sé cómo realmente, pero echo de menos eso, ¿no? Una suerte de... Pero claro, tampoco es algo que se pueda esperar de un día para otro, y quizá yo me agarro bastante al clavo ardiendo de la mítica frase esta de Dostoyevsky, ¿no? De la belleza salvará al mundo, y de, bueno, pues si va a pasar algo, tienen que empezar por lo estético, ¿no? Sí, probablemente sea un paso, pero no es suficiente, es lo que tú dices, ¿no? Me preguntaban en el país cuál sería el cometido de mi generación. Y yo, súper optimista, decía que volverle a encontrar sentido al mundo, ¿no? Más allá de producir y consumir. Y creo que efectivamente, si el cambio es puramente estético, sobre todo porque el cambio puramente estético es que es una forma de consumo más. Es esta clase media, media o media alta, vistiéndose como Young Beef, asumiendo la estética del lumpen y quitándose sus prejuicios de encima, de manera puramente estética, y diciendo, pues es que yo hablo como el Hardfighter y escucho al Hardfighter, y escuchas al Hardfighter seguramente porque nunca te ha tocado uno en tu clase, que es lo que yo digo, ¿no? Y emulas ciertas realidades porque probablemente no te haya tocado convivir con ellas, ¿no? Las puedes romantizar o
o teorizar sobre ellas y entregar 4 papers y que te aplaudan con las orejas, gente que tampoco ha convivido en su vida con esa realidad, ¿no? Ya. Pero, pero es eso, o sea, el cambio estético puede ser asumible por cualquiera si no está ligado a algo más, y por eso siempre hablo de este paso, ¿no? Que creo que también se están dando, se está yendo más allá. Estaba leyéndome, que lo tengo ahí justo, el libro de Alba Rico Sí, de de España, que España. hay trozos que me están L- horrorizando, ¿no? Pero que Sí, alguien de esa lo hablé generación, con Ernesto el otro día también. sí, ¿qué le parece a Ernesto? ¿Le gusta? Bueno, o sea, no, ya sabes como él, nunca, no hizo una posición así, Sí, pero hablamos un poco de las connotaciones de la publicación de ese libro, básicamente. claro. Pues es que es así, yo sé, yo creo que una persona que me parece que nace en el 60, ¿no? Y que Sí. seguramente no haya persona más acomplejada porque es la generación de mi padre, no haya gente más acomplejada con la idea de España, con lo nacional y con los símbolos nacionales, que esa generación en la izquierda española, ¿no? Hmm. Porque es que lo he vivido con mi padre y muchas reflexiones de Albarrico. Lo que pasa que luego tiene otras, por ejemplo, decía, es que los de mi generación conocíamos mejor la Toscana y decíamos mejores palabras de la Toscana que del Pirineo. Y yo decía, y una puta mierda, los españoles de tu generación y ricos y de clase media y alta. O sea, hay más verdad en el vídeo de Pantomima Full de embajador de España en su tierra, que Sí, habla de este español que dice, es que en España tenemos de todo, no hay país más diverso, sí. etcétera. Hay más verdad en eso que en esa reflexión de Albarrico, que no tiene en cuenta la clase, ¿no? Que borra el factor de clase y dice, no, es que renegábamos de España porque viajábamos a la Toscana. No viajabas tú. Al Eh, igual sus compañeros de la universidad. Exactamente, mi padre había salido de España una vez en su vida, ¿sabes? Y fue para ir a los campamentos de refugiados saharauis. Es pobre hasta para eso, entonces, ¿qué me estás contando de...? Pero bueno, en cualquier caso, creo que sí que se están dando pasos hacia eso, hacia abrir ese melón que nunca se ha cerrado realmente, ¿no? Ya. Que es el de nuestro, aunque sea por omisión. Y hace Albarrico una reflexión que en esa estoy de acuerdo, y es que era necesario hablar muy poquito de España y de la tradición y casi incluso borrarla. Yo creo que más que hablar es practicarla, porque al final es algo o sea, es eso, la disolución total de nuestras costumbres y de nuestra identidad Ujú. para rescatarla. Es lo que tú decías, ¿no? Para que haya un camino de ida y vuelta, pues tiene que estar el de ida, tienes que haber... Sí. Sí, sí, la verdad es que, bueno, en el libro de Alba Rico pues también habla lo que creo que es diferencial, ¿no? El tema del catolicismo popular y el catolicismo imperial. Total. Y, y sí que es verdad que, pero yo pienso que son indisolubles en cierto modo, o sea, pienso que uno solo, o sea, por eso hablo siempre, a ver, yo al fin y al cabo soy ciertamente tradicionalista, ¿no? La figura un poco del rey y de la religión son importantes en España, Mm, hasta un punto que ni nos imaginamos muchas veces, yo creo. mm, Y pienso que las dos figuras son indivisibles, aunque por lo que decías, por todo lo que la herencia sociológica y política que arrastra la generación de Alba Rico y demás, de mm, antifranquista y tal, es que el franquismo se aprovecha mucho precisamente de los símbolos del catolicismo imperial. total. Y obviamente, pues supongo que durante 60 años o más esta generación pues, ha tenido una reacción bastante adversa a todo lo que tenga que ver con eso. Fundamentalmente hacia el catolicismo imperial y por añadidura cualquier tipo de catolicismo de sentimientos nacionalistas. Totalmente, y que hay que entenderlo, ¿eh? O sea, yo creo que no, De hecho, sí, que sí. no se me reprocha. Por ejemplo, mi abuelo es anticlerical total y mi padre lo sigue siendo, y es que no le puedo reprochar nada. Y lo ve de una manera muy maniquea, pero es que no es o sea, y algo que creo que en lo que cae mucho el progresismo y en lo que pues eso, el tradicionalismo no debe caer es en juzgar con ojos de presente, ¿no? Sí, A eso, lo que tú dices, aquello que está condicionado por una dictadura y por lo vivencial al final, que trasciende siempre a lo político, a lo ideológico, es que es así. sí, al final es Entonces, como la frase esta de... no me acuerdo. Un señor de los años 30. Es que es un escritor, pero vamos, joder, no me sale el nombre. Bueno, en fin, la mítica frase está, ¿no? De que el español está condenado a ir detrás de un cura, ya sea a palos o de rodillas, ¿no? pues Y, eso, y en cierto modo pasa, pero porque eso, por lo que decía antes, porque creo que es algo que se lleva muy dentro y es muy relevante. Y, y yo entiendo que haya, o sea, yo soy creyente, por ejemplo, y yo entiendo que haya mucha gente que no, que vea ahí en Sevilla, en el Rocío, a la gente llorar como descosíos, ¿no? Y le parezca algo, sobre todo si lo ves desde, no sé, desde una ciudad, de una... Porque si eres de pueblo, al fin y al cabo, aunque no seas creyente y tal, pues has visto esas procesiones, has visto cosas parecidas, pero... Y que lo juzgues de un modo diciendo, vaya, retrógrados o vaya subnormales. Pero no sé, yo conforme me voy haciendo más mayor, tampoco es que me ocurra eso, pero yo que sé, toda la vida
que sé, mis padres no son practicantes, pero toda la vida me han llevado que sé las procesiones de Elche, que son las bonitas de la provincia. Yo que sé, y te relacionas con todo ese imaginario de las cornetas y todo esto. Por eso, por ejemplo, Sí, Zetangana pues te llega tanto porque tiene ahí la banda totalmente. estas La banda de Condes y Ambores, sí. y que es, bueno, ya hablando de este tema de la música de Semana Santa, es todo música, ya como es abrupto, es música relativamente reciente y es muy bonita a niveles de estéticos. Y yo digo, joder, no sé, o sea, parece mentira que seamos incapaces de producir este tipo de música de forma, no sé, más popular. Sí, fíjate que con este asunto creo que ocurre lo mismo que con de lo que hablábamos antes de Generación del 98 mal, ¿no? De rescatar solo, de Mm, quedarse de España con el cascarón. Dije yo una vez, dije que es así, que es que muchas veces, y desde la izquierda atea, Teresa Rodríguez, incluso sí, yo creo que Errejón, no sé si me estoy pillando mucho los dedos, pero puede ser. han hecho una defensa de la Semana Santa, por ejemplo, como hecho puramente cultural Mm, y es que, o estético incluso, ¿no? O aglutinador del pueblo. Y si te quedas ahí, pues, y si no comprendes que un Cristo de verruguete no es una talla de madera para mucha gente, pues al final es un poco como el que tiene un tío en Alcalá, ¿no? O sea, sí que yo creo que hay que hacer una defensa de la religión y de la tradición como aglutinadora del pueblo o de la comunidad, pero hay que comprender también que no es solo eso, ¿no? Y que sí que veo que hay ramalazos, sobre todo desde una izquierda que quiere ser popular, pues, nacional popular, de reivindicar la Semana Santa porque es de los de abajo, ¿no? Porque hay muchos pobres costaleros. Pues mm. no, pues es que el costalero no está ahí, sí, sí que está ahí, obviamente, porque se siente parte de una comunidad y es de un pueblo, etcétera, pero está ahí porque piensa que el Cristo que lleva arriba es algo más que una talla de madera, ¿no? Y Entonces, aunque creo sea, que. y aunque sea ateo incluso, que no sea creyente, piensa que es algo más Exacto, porque le une con todo el pueblo, le une con con la historia a sí mismo. Y eso, sí, totalmente, total. conozco más gente así, o sea, conozco bastante gente así, que tengo un par de amigos, de hecho, que son costaleros en un pueblo de aquí pequeñito, y no son creyentes ninguno, pero lo llevan haciendo toda la vida y es como, y para ellos es algo más que Sí, una talla de madera, ¿no? Aunque sea simplemente el hecho, eso pues es. eso, El, el- diferencial el- de... el mismo que han portado tus abuelos y que han portado tus bisabuelos Probablemente. y la gente de tu pueblo, y etcétera, total. Pero sí que veo que hay una defensa mucho como muy a brocha gorda de esto y que si se queda en eso, pues realmente no cambia mucho, Sí, ¿no? al final la izquierda acercándose a esto es como el meme ese famoso, ¿no? Del señor Barnes con el gorro de jovencito, ¿no? Tratando de llegar ahí Ojalá y como... no, y también cierta izquierda, joder, luego a mí me da mucha pena porque realmente, mira, vino a la firma de libros un sacerdote con el que estuve en un club de lectura que organiza con chavales, que me encantó estar con ellos. Y luego me confesaba su voto, tío, y iba a votar a la izquierda. O sea, hay mucha más unión y pinza, joder, el fratelli tutti que hace el Papa, Hmm, entre lo que debería ser la izquierda y lo que debería ser el cristianismo, ¿no? ya. Y muchas veces no alcanzamos a verlo, pero realmente las iglesias de base es que no tienen nada que ver con ese, como decía Rejón, el votante de Vox que va a misa en Mercedes. Pues ni la gente que va a misa Ya, normalmente va en Mercedes, el votante de Vox va cada vez menos en Mercedes. Entonces hay ya. una estereotipación que no refleja la pluralidad que realmente yo creo que tiene la iglesia, ¿no? Sí, ni todo dentro de la iglesia son votantes de Vox, o sea, Exactamente, hay un poco de todo. Y sobre exactamente, todo por barrios se nota mucho la diferencia, o sea, exacto. no sé. Hay en la... Es que cada vida parroquial realmente es un mundo. Está en varias Mm, parroquias en los últimos años y mm, hay mucha diferencia, la verdad. mm. Obviamente nada que ver, yo que sé, la vida parroquial de un pueblo pequeño de Toledo con la de mi barrio aquí en Alicante o con la de un barrio más Sí. lumpen en Alicante, no sé, es Que con la distinto. de congregaciones pijas del centro de Madrid, que Claro. son todo, es que es así. Sí, pero no sé, algo que, ya hablando de la iglesia, que hemos sacado el tema, en mi opinión la virtud que tiene o que debería cultivar la iglesia es precisamente ser universal. O sea, Mm, tener, y no universal de que tenga parroquias en cada barrio, sino de que en cada barrio pueda sentarse al lado de un indigente una persona que vive en Mercedes. Y es un poco la idea, mm, al fin y al cabo. O sea, mm. de que delante de Dios todos somos iguales y esa igualdad que va más allá de la política, no sé, a veces es como no se reivindica en ningún otro espacio y no sé. Y no sé cómo lo ves, pero vamos. Sí, pero yo creo que para ello es necesario, pues eso, y mira que
A mí el Papa Nuevo tampoco es que el Papa Nuevo, que va a seguir siendo el Papa Nuevo hasta que Sí, se muera. sí. Pero tampoco no es que me despierte, pero sí que creo que tiene mucho valor el trabajo que está haciendo relativo a la doctrina social de la Iglesia y, Mm. a que, y señalando que tiene un proyecto económico, que el cristianismo sí que tiene un Sí, proyecto económico. Y creo que para eso es necesario que la Iglesia asuma eso, ¿no? Primero. sí, Y, sí. y que en su moral incorpore también esta cuestión, ¿no? Mm. Que es la cuestión de la distribución. Y en ese sentido está haciendo un trabajo que también, ojo, que en eso sí están avispados muchas veces en la izquierda. Por ejemplo, pienso en Víctor Lenore, Sí. que habla un montón de, o Elizabeth Duval, que también ha reivindicado Mm. sin ser cristiana Fratelli Tutti y tal y cual. Pero creo que para ser universal realmente tiene que no descuidar eso, que no lo está haciendo, o sea, no creo que lo esté haciendo y sí que creo que está haciendo un trabajo últimamente por volver a esto, volver a señalar que sí que hay casi un proyecto político, ¿no? Sí, En el el cristianismo. problema de todos los pronunciamientos en este sentido de la Iglesia, en mi opinión, es que la prensa los desvirtúa constantemente Totalmente, y hace totalmente. parecer, hace precisamente que los católicos, genera fragmentación entre los católicos la Totalmente. prensa porque busca, por un lado, no sé, busca la prensa provocar a los conservadores, a la gente más tal, para que lo vea como una especie de comunista Total. Sí. cuando de fondo Un tampoco papa les... progre contra. Sí, tampoco es que sea ni el papa más... O sea, no sé, ni el peor papa de la historia ni el mejor, por supuesto, pero que tampoco es bueno ver las noticias para informarte, digamos, Sí, de la total. iglesia, porque está un poco la cosa tensa. Y de hecho, no sé, pienso que lo comentaba el otro día, ¿no? El tema de la ordenación de... O sea, perdón, la ordenación, no la o en los matrimonios homosexuales en Alemania y tal, que Mm. ahí tiene una movida bien gorda y había mucha gente desde sectores de prensa cristiana conservadora criticando que el Papa no había dicho nada todavía y había pasado ya una semana, ¿no? Pero eran Y, ortodoxos, ¿no? Porque que encima la que los estaba casando en el vídeo que vi yo era una mujer. no, en principio no. O sea, Pues era una mujer. eso será, yo qué sé, no lo sé. Lo que yo he visto era básicamente que algunos obispos habían permitido las bodas entre homosexuales y ya está. Sí. Y habían oficiado algunas la semana pasada. Y la prensa conservadora decía básicamente que, pues eso, que cuando Lefebvre ordenó obispos en contra de la voluntad del Papa, pues le excomulgaron a las 24 horas, ¿no? Hace 30 o 40 años. Y que aún no había pasado nada. Y yo pienso que tienen. Yo pienso que al final es eso, como tienen un follón políticamente incorrecto, pues tardará Mm. la respuesta y tal. Pero no creo. No sé, la iglesia es como que al final siempre acaba haciendo las cosas de forma muy elegante, en mi opinión. No sé cómo se lo Mm. monta, pero como acaba bien parada, no sé, de un modo u Mm. otro. Y tampoco es que yo sea aquí un vaticanista radical, de hecho soy bastante antivaticanista, en el sentido de que soy muy... A mí me gusta mucho, vamos a decirlo así, la tradición prisciliana, ¿no? El rollo así más nacionalista, el rito mozárabe, todas estas cosas que ya se han perdido en España. Pero Contra... se sigue haciendo ritos mozárabes. En algunos sitios sí, o sea, lo volvieron, Ratzinger lo iba a permitir, creo, y en algunos sitios se hace pues la forma ceremonial y tal, pero me refiero al rito mozárabe, ¿no? Como reivindicación un poco de la cultura ¿Ves? local, ¿no? Frente a las imposiciones quizá... Es que casi todas las imposiciones a España les han venido dadas del Vaticano con consonancia de... o con el beneplácito francés, ¿no? Y eso pues... Me duele un poquito, ¿no? En general, pero vamos, Por ya es lo una que postura sea. personal. Pero sí, no sé. Entonces sí que soy un poco, cuando digo prisciliano es el hereje este, ¿no? Del siglo IV, que es el que Sí. dicen que está enterrado en Santiago y tal. Y que conecta un poco pues, con todo el pasado así de los druidas y los celtas, un poco así más nacionalista si se quiere. De hecho ahora estoy leyendo el Gargoris Yavidis de Sánchez Dragó, la historia mágica de España. Y estoy alucinando porque no esperaba nada de lo que estoy leyendo realmente, porque sabe el tío que ni te imaginas vamos, o sea, de historia y de mitología y de pero bueno, me ha sorprendido porque es un libro de hace 40 años y que trata temas que están en internet los derechistas ahora del mundo anglosajón incluso debatiendo desde Mm. hace 2 o 3 años y se han puesto de moda hace poco. Y me llama la atención, pues eso, es un poco un libro que no tuvo tanto éxito como otros suyos, porque es un tochazo gigantesco, Ujú. pero que hace una biografía antropológica de la península ibérica bestial. O sea, con muchísimas fuentes y Ujú. alucinante. Y me la estaba hincando el diente porque hace tiempo que quería y si Dios quiere le entrevistaré el mes que viene. Ujú. Entonces, a ver si... Porque quiero sacarle ese tema porque el directo... O sea,
aluciné en el sentido porque es directamente muy... No sé, o sea, parece que esté loco. Vamos a decirlo realmente. O sea, cualquiera persona normal que lo lea, trata de hacer una justificación de el origen de la Atlántida, de los pueblos ibéricos, ¿sabes? Y lo justifica. Claro, o sea, también que dices, bueno, este tío está zumbado, como mucha gente piensa de Sánchez Dragó. Sí, Pero claro, el tío en el fondo se lo cree y tiene ese ramalazo gnóstico, por decirlo de algún modo, porque él tampoco es cristiano como tal, pero... mm, Y no sé, un perennialista de la tradición, digamos, de esto perenne de mm, los... Que es alucinante, que en España yo no sabía que eso... O sea, existía en la figura de Sánchez Dragó como tal. yo tampoco, Y no alucina sé. bastante. Qué fuerte. Y nada, y por eso, como todos los podcasts estos y demás, trato de tratar, pues eso, la idea de España, con cada invitada, pues hay Mm. matices y diferencias, y un poco la idea de la comunidad. Y de Hostia, que... pues con Sánchez Dragó te lo pasarás bien, ¿no? Y Sí, además, ya veremos, a ver, cuando a mí, concretamos. sí, pero muchas veces yo creo, y alguna vez alguna declaración le he oído, de yo sí, con mi comunidad, mi moral y mis movidas, Hmm, pero lo demás no me importa. Lo que tú criticabas al principio, ¿no? El emboscado que sí. dice, pues yo me tiro al monte, como sé que no tengo nada que hacer y me rijo por mis normas, ¿no? Y no me Ujú. importa transformar el mundo. Y alguna declaración en ese sentido le he oído. Sí, es probable también. Este libro lo publicó con Sí. 40 años y ahora tiene 84, creo. Hostia, qué Entonces, mayor. Yo mucha pensaba que era más diferencia. joven. Es del 36, sí, sí. ¿Es del 36 Sánchez Dragó? Hmm, ¿Qué me estás contando? sí, sí. Es bastante más mayor que Escota. Bueno, es unos años más mayor que Escota. Hay gente que Hostia, parece que está incluso más mayor. totalmente, eso Hmm. te iba a decir. Sí, no sé qué tipo de rituales Total, hindús hará, con los pero que le revelaron, no con los sé, que le revelaron que... la fuente de la eterna juventud. Nada, también igual es que yo creo que en televisión eso sale como un poco más beneficiado, o sea, sí, favorecido. Mm, Pero no sé, en persona yo lo he visto alguna vez y parece más de la edad. Y bueno, pero bueno, volviendo al tema de eso, de España y de lo estético, desde luego sería una pena no aprovechar la ventana de oportunidad que tenemos estas décadas venideras, vamos a decirlo así, porque mm, eh, aunque sea simplemente emboscados en nuestro propio país, porque realmente es difícil que separemos la realidad geopolítica y las fuerzas exteriores de lo que afecta mucho a España al fin y al cabo, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que está pasando, que no me he enterado este fin de semana, pero al parecer empezó a pasar ayer, el tema de Ceuta y tal, pues obviamente esto está pasando con el beneplácito de unas fuerzas concretas y podemos mirar al otro lado del Atlántico, ¿no? Y, y sí que es verdad que eso supongo que traerá consecuencias políticas en España, probablemente a favor de sectores de Vox y gente así. Y, y bueno, que es algo que no se puede aislar de lo que ocurra dentro, pero creo que tenemos es una ventana de oportunidad bastante interesante para... no sé, es que al fin y al cabo, pues elegir realmente y no simplemente votando, ¿no? La España que queremos en un sentido cultural y que al fin y al cabo, pues mm. llegue a algo más que no simplemente 4 videoclips chulos y un par de éxitos editoriales. Totalmente, yo creo que también. Yo creo que ese es el reto, ¿no? Como generación, y también lo dice Alba Rico, que superar los complejos de nuestros padres, que ya te digo, Ujú, que yo los entiendo y no los voy a juzgar. Creo que sería injusto. ujú, em, y esto lo hace un montón el progresismo, ¿no? Mirar el pasado con ojos de presente y el ujú. pasado antes de ayer también, o sea, que comprendo sus traumas y cómo no voy a hacerlo. Pero sí que creo que nuestra generación en ese sentido y superado los dramas de nuestros padres sí que sí, pero claro, también es un reto por lo que hablábamos antes, ¿no? Por que la opinión pública y la publicada, o sea, cuando en Ujú. medios el disco de Zetangana es acusado y en Twitter por parte de los círculos mediáticos y culturales de periodistas acusado de machista porque Ujú. yéndose tanto de fiestas, que esto me impactó muchísimo. Así poco puede ejercer los cuidados como hombre, decía literalmente, o sea, sí, total, había un artículo del diario.es que Porque decían analizaba los... que Zetangana se iba mucho de fiesta y no... Decían que el disco era machista y esgrimían una serie de argumentos. Y uno de ellos, el último, era que en la canción de El cohete en el pantalón, que eso ya les parecía falocéntrico y terrible, cuando canta
Becky J o cualquiera de estas Sí. que me vas a comer el culo y tal, no les parece absolutamente nada extraño, ¿no? Pero ya dices que el coquete en el pantalón. Pero bueno, en esta canción decían que como hablaba de irse de fiesta hasta súper tarde y llevar una vida crápula, Sí. que esto era machista porque así, con este tipo de vida, no se podían ejercer los cuidados. Ya. Y yo decía, tío, y la Cyndi Lauper cantando lo de Girls Just Wanna Have Fun, también le vas a fear lo mismo, ¿no? Le vas a decir que esto está terrible porque no puedes hacer los cuidados. Entonces, sí que veo que el reto es grande por precisamente eso, que hay una élite intelectual y cultural en la cual seguramente yo misma esté, que Pedro Herrero la llama la España Movistar, ¿no? Sí. Que hace que no todos los productos sean asumibles por Broncano, ¿no? A lo mejor, y que no, o que, no sé, como tú decías antes, ¿no? De descafeinarlo hasta el punto que sea solamente estético y asumible Mm. y en el momento que tal no va a ser, no va a ser, pero bueno, pero creo que sí que ante la ausencia total de identidad y la disolución de cualquier tradición, costumbre y la pérdida de valor pues lo que surge al final, el movimiento es pendular. O sea, no podemos esperar que sigamos generación tras generación con los traumas de Alba Rico, Ya. pensando que la Toscana es la hostia. Que ojo, que por ahí vamos un poco también, ¿eh? Como españoles Mm. y todavía tenemos un montón de complejos, pero yo creo que sí que está ahí el reto Sí. y, y que es complicado, pero bueno. Sí, al fin y al cabo, yo qué sé, esto típica conversación que he tenido mucho con Gonzalo, Mm, del momento en el que te toca vivir, ¿no? Y tener claro cierto eje, vamos a siempre que hablamos él y yo lo analizamos todo desde un punto de vista más espiritual quizá, pero vamos, cierto eje mm, espiritual, cada uno, el que se le cruce en su vida, por así decirlo, el que le toque y ya está, y servir a esa labor, digamos, de la mejor forma posible, haciendo mm, el bien, vamos a decirlo de un modo así mm, tajante. Y bueno, pues la cuestión de nuestra generación y demás es algo que hablaba también con Castro, con Ernesto Castro el otro día. Eh, pues sí, en cierto modo creo que tenemos bastantes enemigos fuera de casa, sobre todo, porque pienso que, o sea, yo al fin y al cabo pienso en España, y esto es un poco idealista totalmente, pero vamos, como una suerte de familia, ¿no? En cierto modo, cada uno es de su casa, ¿no? Pero al final estamos todos mm, en el mismo barrio. Y pienso un poco así en España, en una España porque no somos el país centralizado que es Francia o que es otra cosa, ¿no? Aunque Francia, por obviamente, mm, pues se ha cargado muchas de las tradiciones que tenía desde mucho antes que nosotros. totalmente. Pero, pues eso, no sé, que tenemos que somos una especie de familia, ¿no? Y que tenemos suficiente historia común como para poder tirar para adelante y seguir Mm, siendo lo que somos. Y si no lo hacemos, pues al fin y al cabo, pues desapareceremos o dejaremos de serlo. mm, Pero creo que estamos muy lejos de eso, porque si no lo dejamos de ser en otros momentos históricos en los cuales estaban las cosas bastante más jodidas, mm, en términos de soberanía, por ejemplo, ¿no? Que es el más evidente, ¿no? Pues por mm, ejemplo, yo qué sé, con las conquistas, la caída del Reino de Toledo y demás, ¿no? mm, Pues obviamente ese estaba, vamos a decirlo así, peor. Pero bueno, pues eso que es lo que nos toca, y si lo que nos toca es tratar de mirar con ojo lo que nos venga de fuera, y al fin y al cabo es un poco de tener, tampoco hay que caer en el chauvinismo extremo, ¿no? Pero tener un poco mm. de consideración por lo tuyo. Y punto. Y no se trata de rechazar todo lo que venga de fuera, pero sí de... Con el de fuera no me refiero simplemente a objetos de consumo o lo que sea, sino Sí, obviamente, ideas obviamente, y tendencias que obviamente. al fin y al cabo... Pero es que claro, esto es algo tan radical que porque todo nuestro maldito sistema político actual viene de fuera. O Claro, sea, es pero yo como... creo que también que es mucho más fácil en la medida en la que se puede relacionar con un sistema económico que mucha gente ya señala como culpable de muchas cosas. Ujú. Ahora, Sí, sí. casi nadie alcanza a ver o casi nadie lo relaciona o no lo quiere relacionar con que te están robando tus Ya. rituales, con que te están robando tus tradiciones, etcétera. Pero yo creo que también ahí sí que también hay un nicho de oportunidad, ¿no? En que si tiene un librito de estos cortos que hace el filósofo coreano este de moda que se llama La muerte de los rituales, Byung-Chun Han, este. Chulhan, que Sí. es muy bonito, de estos de Herder cortos, y relaciona muchas veces el modelo económico del capitalismo con la disolución de la comunidad, Mm. pues eso, con la muerte de los rituales, porque es con el fin de lo excepcional, etcétera. Y yo creo que también hay una ventana de oportunidad en la medida en la que, coño, nunca ha sido más patente
que no quieren que tengas identidad, que no quieren que tengas rituales, porque es más efectivo que consuman, ¿no? Y si algo tiene la tradición es que se escapa a esas lógicas, ¿no? O incluso la comunidad. Entonces, cuando es tan evidente que este sistema es el más propicio para que se diluya ya por completo, pues que también es, en ese sentido o sea, hay una ventana de oportunidad, ¿no? Para decir, coño, es que te quieren aculturizado total, como ciudadano de la aldea global, Sí, con exactamente la misma ropa que el de Nueva York y las mismas costumbres y el mismo pensamiento, ¿no? Yo siempre hablo de sí, la portada del New Yorker esta terrible que sacaron sí. en Navidad y cómo las vidas de cualquier mujer porque era una chica con un gato, con los lesatines, con tal, y de lo terrible que me pareció cuando alguien en Twitter decía eso de soy yo literal. Yo decía, joder, pues si eres tú literal, loco, pero es que luego pensaba, claro, pero es que esa habitación la tenemos o la hemos tenido en algún momento un montón de chicas, esas costumbres las hemos tenido un montón de chicas, o es lo que te inoculan, ¿no? Entonces, si quieren que pierdas tu identidad, pues, amigo, date cuenta, ¿no? Como dicen también en Twitter, y ahí, no sé. Y yo creo que también por eso surge esta reacción, ¿eh? Por parte de nuestra generación, que es no Sí, solo nacional, y hemos hablado mucho de España, sino global. O sea, en Zetangana, por ejemplo, es que se ve muy bien en su caso, joder, tenía dos opciones, o hacerse el latino, irse a Estados Unidos como ha hecho Rosalía, sí. y ser el Maluma que llegó después españolito tal, o apostar por hacer algo para España, Ujú. que recogiese esa tradición española y en un sentido extenso también, Sí, coincidiendo con hispanoamericana y tal. Latinoamérica, Sí, en vez de exactamente. coger todo el hispanoamericano y español de los toros y la flamenca y llevarlo a Exacto, Miami, se lo trae a Madrid, por así decirlo. totalmente, 100%. Entonces, creo De que hecho, voy a hacer un llamamiento aquí. Yo hice solo este podcast y tratar de hacer un poco más de trabajo en el canal para acabar entrevistando a Antón Álvarez. O sea, en plan, pues mira, la idea última de todo esto es, es que acabe cuando hablando de gane España. caché y tal de esto, acabar hablando un poco de cómo ve todo esto. Pues claro, sin pensar, yo creo que, que no podemos pensar España, obviamente, en un momento como este, aislado en contexto global. Y entonces la disolución y el trabajo por la disolución de las identidades es tal, a la vez que se ponen más en valor que nunca, ¿no? Otras Ujú. identidades que no son en ningún caso nacionales, ¿no? Claro, Que, porque son más fáciles de consumir, ¿no? Es como, sobre todo, eso empezó un poco quizá con la música y las tribus urbanas, ¿no? Y la diferenciación de ese tipo de cosas. El decir, de ponerte identidades delante. Y yo sí, lo veo bastante claro con el tema de la música en los años 80 y mm, 90. Y ahora es con absolutamente todo, ¿no? Desde hasta las total, orientaciones sexuales o cualquier historia. sí, total, sí, Y que cada vez incluso se va ya, metiendo más dentro de ti, dentro de ti, dentro de ti, ¿no? Y es como, sí, al final, todo te lo dan a elegir, todo te lo dan a consumir. mm, Y al final no eres nada más que una máquina pues no sé, un conglomerado de identidades, sí. sí. Y, Pero por eso te digo que también es paradójico esa importancia que se le da a la identidad, ujú, pero que se descuida, claro, a la identidad propia, ¿no? Y que uno construye. Y ahí también tiene una reflexión muy buena el Barrico entre filiación y afiliación. O sea, entre lo que uno elige y lo que a uno le viene dado, ¿no? sí. Entonces yo creo que llevamos años y años y años de rechazo a lo filiativo, a la familia, a la Ujú, patria, a todo lo que uno no puede elegir, porque obviamente te dicen, construyete a ti mismo, desde el mito del emprendedor sí. liberal absoluto hasta el mito del progreso por el cual hay que romper con todos los lazos anteriores, porque qué más da, qué sentido tiene la familia si es una estructura opresiva tal cual, es que se hacen la pinza de nuevo, ¿no? Ujú, En tanto claro. que creen que por no ser autoconstruidos y partir del individuo y de la Sí. autodeterminación, ¿no? Que ahora se habla tanto de la autodeterminación, hoy se estaba votando, por ejemplo, la ley trans, ¿no? Tanto que se habla de la autodeterminación, parece que todo lo que no sea autodeterminado y elegido no tiene valor y tiene que ser rechazado. Entonces, mm, también la reacción yo creo que es la contraria, decir, coño, pues que si es que igual lo que no es afiliativo y afiliativo también tiene sentido. O sea, igual Ujú, yo también me puedo sentir orgullosa, aparte de yo ser un conglomerado de identidades que puedo elegir en mayor o menor medida, aquello que me viene dado, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? El pasear un santo porque sí. igual aunque no crean Dios, pues es que lo ha paseado mi abuelo y mi bisabuelo y mi tatarabuelo, igual eso también. Y yo creo que también está esa reacción, o quiero creer, ¿no? Sí. Yendo más allá de lo estético. Sí, sí.
Y que, joder, y muchas veces lo pienso, si a un montón de gente, porque al final es un montón de gente más de la que me esperaba, le ha gustado mi libro y lo has visto como algo especial cuando es lo más normal del mundo hablar de mis abuelos y no cuenta Ujú. nada, como decía el señor este que me hace una crítica en Twitter, es precisamente por eso, ¿no? Porque al final, pues igual es más común de lo que pensamos pensar como el Sí, poema de este de hecho, Aresti, de la sí, casa sí. de mi padre, ¿sabes? Ujú. De hecho, me ha recordado ahora cuando has comentado lo de tus abuelos. Yo hay... mi abuela está viuda desde hace 14 años casi. Mm, Y estos años, sobre todo este último año que me he venido aquí a Alicante, porque yo no la veía con tanta frecuencia antes, pues me voy casi todas las semanas a hablar con ella. Pero vamos, ya viene de antes, ¿no? Porque tenía mucha relación con mi abuelo, su marido que falleció. mm, Y, y nada, y le pregunto cosas pues por puro interés mío, ¿no? De quiero saber mm, cómo era la vida en aquel momento, porque mi abuela es de Bilbao y mm. mi abuelo es de un pueblo muy pequeño de Extremadura, de Cáceres. Y mi abuelo se fue allí pues como primer destino para la policía. Y, y quiero saber cómo era la vida en los años 50 en Bilbao, en lo que sea. Y muchas veces mi madre me dice que sé cosas de sus padres que no sabe ella, que no se la han contado nunca. Y yo digo, Ya. coño, ¿por qué no se las has preguntado? Y pienso que en parte es un poco pues una cuestión generacional, ¿no? Yo tengo curiosidad porque Mm. tengo en el presente ciertas incongruencias que no consigo conectar con la vida de mis padres a lo mejor, pero con la de mis abuelos sí que siento como cierta... Ya, es curioso, ¿eh? Es curioso. Y de esto sí se ha hecho mucho, sí que les hemos impugnado. Y todas estas burlas y memes que hay contra los boomers o la generación langosta, ¿no? Cuando Sí, se sí, habla de sí. la generación langosta. Y es que es lo que te decía antes, que entiendo lo que hicieron nuestros padres, pero no por ello les tenemos que dejar, joder, yo anda que no soy pesada con la que le clavaron con la desindustrialización de España, con el peso en los 80 claro, el peso de Sí. este top mind es de la generación boomer, o sea, y yo me hace gracia pensar en el PSOE, siempre lo menciono como el partido de Sí. los boomers de España, porque es el pensamiento casi hegemónico, el marco, o sea, el marco en Mm. España es el PSOE, ¿no? Sí, Y, sí. y sí que es verdad, yo, fíjate que tampoco lo había hablado nunca, pero cuando voy a casa con mi abuelo me entiendo mejor que con mi padre. Y Mm. yo digo, coño, ¿seré yo? ¿Será mi abuelo? Que mi abuelo no es un moderno, entonces solo puede haber otra opción, ¿no? Pero a mí me ocurre también mucho. Y de nuevo, joder, que entiendo de dónde venían nuestros padres, ¿no? Y lo que querían construir. Y obviamente a nosotros se nos impugnarán un montón de cosas como Sí. generación y está bien que así sea, ¿no? Pero a mí también me ocurre. Y es que al final eso, es que de los barros de nuestros padres casi de antes de ayer, ¿no? De Ujú. esa, de la OTAN, de cómo se Ya. la clavaron una y otra vez. Tampoco sé si tenían mucha opción, porque es que a nosotros nos la están clavando políticamente constantemente ahora Sí. mismo. Y tampoco podemos hacer nada, ¿no? No estamos saliendo con guillotinas y antorchas nadie. Ya. Entonces a nosotros nos la continúan clavando una y otra vez. Y también ver que es como producto de lo que votaron antes de ayer siempre es más fácil que Sí, pensar que eso es tenemos una lo responsabilidad. míticas del 15M, ¿no? De la Claro, Constitución no la he votado yo y esas cosas. claro, 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 totalmente. O sea, Sí, sí, o sí. sea, quizás eximirnos un poco y no asumir nuestra responsabilidad, lo de echarle la culpa de todos los boomers, a la generación langosta que se comió todo Ujú. y que convirtió en España en un país de camareros y putas Mm. y bares. Entonces, no sé, no sé. Justo este fin de publicaba en la revista Ortodoxia Magazine, que es una revista así de, de derechas, vamos a decirlo, nueva, Mm, de un chaval de Twitter. Publica bastante gente que escribe muy bien, la verdad. De la esfera tuitera y tal, de la mm, derecha. Y publicó el otro día creo que es arroba tranquilísimo en Twitter. Julián Soler se llama, Julián Soler. Publicó un artículo precisamente sobre esto, sobre el echar toda la culpa a los boomers, ¿no? Y el odio a los boomers, sobre todo en la gente de derecha joven. Es que es Y así. bueno, no lo destapo, si me acuerdo lo pongo en la caja, pero está muy bien, la verdad. Es que es así, creo que tampoco. Como que tampoco tenemos derecho a estar constantemente centrados en Exactamente. eso. O sea, básicamente cuando nosotros no estamos haciendo nada distinto que seguir por la senda marcada Hmm. por los boomers, la mayoría. Sí, sí. O sea que, no sé, no sé. Hmm. Pues nada, no sé. Te quería algo que no te he preguntado y es algo un poco más personal, es sobre el tema de la religión y de la fe y tal. Sí. Porque en el libro me hace gracia que cuando ibas a misa escondidas de pequeña, ¿no? Y tal. He eh, conocido a otra niña que lo hace. Este fin de conocí a una niña que lo hace. Pequeña también dices, o Sí, Gracia.
Sí, tiene 9 años y va a hacer la comunión este año porque ella quiere y va a misa todos los domingos y ayuda al cura en monaguilla y todo. O sea, va un paso más allá que yo. Le dije el truco, digo, pero comulgas y me dijo, es que no puedo. Digo, pues tú prueba, a ver, tú ponte a la cola. Lo que pasa es que vivo en un pueblo muy pequeño. Yo, Ya. yo al final conmigo colaba. Pero perdón que te interrumpí. No, eso, que decías que al final lo que igual valorabas eran los rituales, ¿no? Que de esto hemos hablado bastante en la hora entera. Sí, Y no sé si lo sigues viendo igual o si ya no vas a misa o si sigue o lo que sea. sí que voy. Y de hecho yo, o sea, sí que hay una época que lo dice Ernesto Castro muy bien en su libro del 15M, de Memorias y Libelo, dice, yo no sé por qué me volví tan anticlerical durante el 15M, porque ya, claro, yo fui una jovencita ilusionadísima con el 15M y coincide con la JMJ. Entonces aquello era como una batalla de bandas en la Ya, cual ya, tenías ya. que estar contra, vamos, contra la iglesia, contra... Y me hace mucha gracia porque Ernesto Castro cuenta muchas cosas cotidianas que les dijo, Sí. arderéis como en el 36, dice, yo ahora pienso en mí mismo diciéndoles eso, y para qué coño, que al final refleja muy bien este libro de Ernesto Castro algo que nunca se, de lo que nunca se habla, que es la socialización política y el peso que tiene la socialización política en nuestra politización, aunque asumamos unas ideas u otras, ¿no? Hmm. El decir, pues el caldo, el caldo de mi época y de mi entorno es este, pues yo tengo que ser esto, ¿no? Me afilio a tal partido y por un motivo más de socialización que Hmm. ideológico, pues empiezo a pensar pero cuáles cosas. Pero bueno, el caso que yo siempre por mi abuela materna, que hablo mucho de, bueno, hablo de las dos en el libro, siempre pienso mucho en, y claro, también por el anticlericalismo total y el ateísmo monoteísta, como digo yo, de mi padre, que Hmm. me daba estas explicaciones cuando la gente se moría. Entonces yo crecí entre dos mundos, entre un padre que me decía que cuando la gente se moría se la comían los gusanos y una abuela que era muy cristiana y además un cristianismo muy gracioso, que es el de las señoras, pues mi abuela ahora tendría que tener 80 y algo años, ¿no? Hmm. Que estaba muy apegado sí, como a la cultura popular, pues Sí, sí, el catolicismo popular que hablábamos antes de... exactamente, y era muy gracioso y ahora cuando me acuerdo de las cosas, pero siempre tuve una intuición de Dios, ¿no? A través de ella y una querencia de descubrir aquello, también por una cuestión de rebeldía, ¿no? Para mí rebelarme contra mi padre era ir a misa Ya. y no decirlo, que el otro día me decía, mi padre me decía, pues si me lo hubiese dicho tampoco habría pasado nada y yo ya, pero para mí era como mi acto de rebeldía, ¿no? Pero yo seguí yendo a misa. Además, cuando yo vivía en Malasaña, iba a veces a la del Padre Ángel, Sí. que no sé si sabes qué iglesia es, Conozco al que Padre Ángel, pero vamos, la iglesia no. exacto, pues está abierta siempre para que pasen mendigos y tal. Sí. Y sí que de un tiempo a esta parte, sí que, y voy a misa con frecuencia y ahora me estoy confirmando de hecho, porque siempre tuve, yo creo, esa coño, intuición y de que eso, de que no era solo un apego, me gustaba mucho la Semana Santa de pequeña, y de que no era solo un apego por lo popular, ¿no? Por la religión en su sentido popular, de imaginería, en este capítulo sí que hablo de cómo se nos permitía, aunque nuestros padres eran ateos totales, en la familia de mi padre, pasear un santo que le hizo mi tío que se van a ir a mis primos, ¿no? Y yo creo que el libro tiene mucho que me lo decía también Gonzalo, de confesiones religiosas, ¿no? Que hablo Hmm. por ejemplo, de mi abuela y el final del libro quise que fuese ese y tuve muchas dudas, ¿no? Sobre si contar o no la respuesta que daba mi abuela, así creía o no en Dios. Ujú. Y además fue muy raro para mí porque lo acabé y dije, coño, si has escrito un libro que habla un montón de Dios sin quererlo, ¿no? Y, Sí. y fue a través de ahí que un poco y también de mi novio, ¿no? Que volví a ir a la iglesia más y que empecé a tener más fe. Es interesante, la verdad. Porque no Sí, es algo de lo que solamos, o sea, de lo que acostumbremos a hablar mucho la gente de nuestra edad así en público, ¿no? Porque casi que... yo siempre lo preguntaba, tío. Yo siempre preguntaba porque en mi grupo de amigos, de hecho, el que vive aquí atrás, que ahora vivo al lado de un amigo mío, es catequista y es cristiano. Y entonces en mi grupo, pero yo siempre preguntaba a la gente si creía en Dios o Yo no. creo que es conflictivo hablarlo porque es un tema conflictivo en España, sin más. Es como, Sí, si vas a ir a totalmente. misa ya vas a tener un No, pack hecho y y si eres ahora anticlerical, otro, ¿sabes? sí, 100%. Y ya Y ahora hablaba muchas demasiado de veces ti. cuando lo digo el otro día que me tengo que ir a confesar para hacer la confirmación, y claro, ya me he confesado, pero llevaba, eh, se hace con 9 años la comunión, pues 20 años, obviamente, porque sí iba a misa, pero iba de higos a peras cuando a mí me Fíjate. apetecía.
Y les decía a mis amigas, tío, estoy nerviosa. Claro, eran todo risas. Me decían, pero ¿por qué estás nerviosa? Lo primero me preguntan, ¿por qué tienes que ir a confesarte ante un cura y no te vale tu relación directa con Dios? ¿No? Que Sí. era, eh, además me hace mucha gracia El porque rollo yo le ponía, protestante. sí, le ponía muchísimas pegas protestantes yo al cristianismo y luego veo que ellas van siempre poniendo las mismas dudas que tenía yo, ¿no? Hace 5 meses, hace 6 meses. También de que si el cristianismo lo perdona todo, ¿no? Yo decía, esto es una religión de cucs, porque si existe el perdón, coño, todo el mundo va a reincidir y a reincidir y a reincidir Sí, todo sí. el rato, ¿no? Si, claro, y una dijo muy inteligentemente, aunque el resto iban por ahí, dice, no, porque necesitas el arrepentimiento, ¿no? O sea, no es simplemente quiero que me perdones y se Mm. da, sino que necesitas del arrepentimiento. Sí, yo estoy Pero a convencido lo que que iba, en la confesión, un segundo, en la confesión católica como tal, hay una buena parte casi de... Porque sí, los protestantes te explican de forma muy coherente y tal, que si Dios lo perdona, pues para qué quieres la figura del sacerdote. claro, Pero hay una parte como muy visceral y humana de estar delante de una persona, al margen de que supongamos dentro del misterio que es eh, Jesucristo y tal, pero que es una persona que le estás contando cosas muy pudorosas o muy vergonzosas a veces, ¿no? total, O de las que te arrepientes. Y creo que es una total. parte a nivel psicológico incluso importante. Coño, claro que lo es, y de obtener de verdad el perdón, Sí, sí. porque pues al final que tu sentimiento de culpa va a volver, pero si has exteriorizado esa culpa y es lo que tú dices, ¿no? Te creas en el misterio y que tal y cual, pues es como si yo te hago daño mañana, ¿no? Mm. Por lo que sea, te puteo y no te pido perdón a ti. Digo, no, si ya me arreglo yo conmigo misma, si yo ya Sí, sé que me he arrepentido, sí. no necesito decírselo a este, ¿no? Pero el caso a lo que iba es que aquí muchas veces se cuestiona todo el rato, ¿no? Se cuestiona lo primero, la Ujú. veracidad de la fe, decir, coño, pero si Ujú. tú, eso es lo Si tú has ido a primero. la universidad, ¿cómo, cómo crees en estas cosas? Claro, tanto, me acuerdo un comentario que hizo mi amiga Tamara porque estábamos hablando y era una posesión demoníaca, algo así, bastante loco. Sí, Y decía, tantos años estudiando para acabar viendo esto. Y le dije, ¿sabes que los teólogos o el padre Fortea, que es sí. demoniólogo, ha estudiado mucho más que tú, ¿no? O sea, y lo primero que se cuestiona es la fe, ¿no? Y, y se toma como algo puramente identitario también, en plan, bueno, pues ahora le ha dado por ahí y ya está. Eso es una duda recurrente que me llega. Yo tengo, aparte del canal, tengo una comunidad pequeñita en Discord que es por hacer un foro, porque al principio me hablaba toda la gente a mí, dije voy a hacer un foro para que la gente Sí, se, con inquietudes similares hable y tal. Y mucha gente llega con ese tipo de problema, decir, es que quiero creer, pero me da palo que esté comprando una religión en el supermercado, ¿no? Porque es como lo que se adapta. pero ¿sabes Y... lo que? Mira, fíjate, yo creo que eso está más que nunca en la mierda de los horóscopos y de esta nueva espiritualidad New Age de yo me voy a creer el horóscopo, Sí, la claro. carta astral. O sea, que si tú el cristianismo compras el pack completo, ya estás dando un paso más que el que compra de aquí esto, de aquí esto, de aquí esto, y yo me Hmm, fabrico una espiritualidad a mi medida que no me compromete, que no tiene una moral, que no tiene unos rituales, que no me obliga ya. a formar parte de una comunidad, Ujú. ¿no? Pero, perdón que Sí. te... No, eso, que hay mucha gente que está realmente jodida porque le gustaría tener fe, incluso hablar otro día con un chico que decía, es que yo tengo claro todo el sistema, vamos a decirlo así, filosófico y moral del cristianismo y del catolicismo en torno a la historia de España, etcétera, y la ley natural, tal y cual. Y, pero no tengo fe, ¿no? Y es como, claro, de ahí a gente que yo lo que le dije es que siguiera por ese camino, que lo estaba haciendo bien en el sentido de la fe es un don al fin y al cabo, ¿no? Y estoy convencido de que a lo largo de la historia ha habido millones de personas que no han tenido fe, pero han vivido una vida cristiana, vamos a decirlo así. Mm. Y Pero fíjate, es que a mí me ocurría justo lo contrario, tío, que la fe es lo que siempre sí, es lo que no tenía era todo lo demás, ya. ¿sabes? Sí, sí, Era sí. como si eso estaba ahí, si por eso iba a misa, por eso, pero lo que no tienes es todo lo demás, pero la fe que la pida. Eso se lo respondí a Gonzalo una vez, me decía, es que yo he intentado creerme esto, pero esto yo no me lo... Yo le decía, tú pediste fe, pues pídela, o sea, eso se trabaja también, ¿no? Sí. Supongo. Sí, sí, no, eso es lo que le dije básicamente. Pero claro, a mí también me pasa un poco como a ti, ¿no? Que lo que he tenido siempre en cierto modo ha sido... o sea, nunca me consideraba ateo, sí que había una época en la cual pues que no practicaba ni absolutamente nada y que estaba distanciado, pero nunca he sido una persona anticlerical manifiesta. Pero... Y obviamente pues eso, no sé, ya cuando he sido más mayor y tal, pues empecé a interesarme más, vamos a decirlo así. Porque me ha costado muchos años, digamos, el volver a comulgar y estas cosas. Mm, Pero, pero bueno, de ahí, de aquellos viajes, por así decirlo, espirituales, conozco a Gonzalo y a toda esta gente mm, de hace unos años. Y,
y bueno, pues eso por ciertas inquietudes comunes. Tampoco hay que... A mí lo que me da mucho palo de todo esto es que se escoja la religión con fines políticos, ¿no? Lo es muy frecuente entre la gente, ¿no? Que diga, no, pues ahora los católicos son unos cooks, pues me voy a hacer pagano, ¿no? Me voy a hacer tal. Y eso es un poco meme total y Eso no lo había pensado yo esto lo he hablado mucho nunca. con Gonzalo también alguna vez, pero es como si eres budista, por ponerlo, que no es que sea su caso, pero bueno, si eres budista, pues tienes que serlo por una cuestión de, no sé cómo decir, de alineación espiritual o de... No, no porque sea lo que... No, si traigo el budismo a España va a solucionar todos los problemas, ¿no? que tenemos Claro, y hacer una sociedad más masculina o más tal o más cual. Y sí. esto en el catolicismo no lo tengo porque es X hoy. Y lo que veo a muchos chicos, supongo, sobre todo, porque con lo que más hablo, es de Sí. eso, de que a veces se ven abocados un poco a la religión por el rollo tradicionalista o masculino o tal, pero luego precisamente pecan lo mismo cuando se dan cuenta de que en la iglesia hay de todo y que hay cagadas y hay Sí. otras cosas que no se alinean con esto. Y dicen, pues no, ahora vamos a construir templos a Apolo, que es lo que mola. ¿Sabes? Y lo Y lo que... que da fuerte vigor. Sí, y es un poco eso, no sé, creo que es un lugar bastante común entre todo este tipo de Es que decir idiosincrasia. esto es terrible, pero lo que yo sí he visto y ahora claro, aquí me pueden quemar en una plaza pública, pero yo creo que una diferencia entre la concepción de la religión masculina y femenina, Mm, porque veo, o lo que yo veo en mi entorno es una racionalización brutal y un ver la religión desde la teología más que desde la fe, o desde la política más que desde la fe muchas veces por parte de los hombres, y por las mujeres es justo lo contrario. mm, O sea, un vivir más la fe desligada de teología, ujú. de historia, de motivos. O sea, no sé si tú lo percibes así, que Sí, seguramente sí. estés más en contacto con. Pero lo que percibo yo es esto, y no había pensado lo de los motivos políticos. O sea, lo que sí. Y yo también lo he hablado mucho con Gonzalo, joder, es que si lo que tienes que buscar es la verdad del mundo, y habrá quien te la responda, igual no la encuentres en el cristianismo. Y luego también. El pensar que, coño, que si tus abuelos, tus bisabuelos, por lo que tú dices, ¿no? O sea, creyeron en Mm, esto, quizá eh, fue por algo, ¿no? Te ha llegado a ti por algo. Pero sí que veo unas diferencias brutales entre chicas y chicos en sí, la manera de vivir la religión, que desde la sí, pura sí. fe, desprovista casi de... Sí, no, yo esto lo he hablado... A ver, yo también soy un caso bastante particular, pero vamos, yo lo he hablado mucho con mi novia esto. Y para ella la fe es como algo mucho más comunitario y social y natural. Y para mí es algo más ascético, ¿no? O sea, a mí me gusta irme a la montaña y estas cosas, ¿no? De ese tipo de cosas. Sí que estoy un poco desligado del rollo racional de los hombres y la teología, porque yo en Claro, colegio católico y me la han metido en vena toda la vida y es lo que me ha separado sí, un poco de la fe, el verlo todo algo tan orgánico y también construido en un sistema filosófico del tomismo, vamos a decirlo así, de diferentes filosofías occidentales. Y por eso como que mi acercamiento más maduro ha sido por una cuestión bastante más hippie, vamos a decirlo así, de yo, o sea, de estar en la montaña y de ver como el orden en primera persona y no tener que estudiarlo racionalmente, pero desde una forma bastante autista, o sea, bastante estética y bastante solitaria, que en cambio ella es como mucho más cuando ayuda a alguien o cuando ve a la gente desvivirse por la exacto. gente o otro tipo de cosas. Sí, 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 sí. Sí, pero también es curioso esto de este fenómeno de la gente educada en colegios cristianos. Claro, es que Son una máquina de ateos los colegios cristianos en muchos exactamente, aspectos. pero igual que las familias como la mía son una máquina de cristianos. Yo tengo también otra primita, es verdad, yo tengo una primita que lo cuento en el libro, Ujú. que reza también a escondidas de sus padres. O sea, al final, cuando tú percibes que, pues eso, un orden total y absoluto y te hacen prácticamente, o sea, no te obligan a mí, mi padre, y es eso, o sea, no, el otro día me lo dijo y es totalmente cierto lo que te digo, de, pues me habría dejado ir a misa, obviamente, ahí con Don Gumersindo ya ves tú qué mala tía, pero, pero, pero es curioso esto también, como los coles católicos son una fábrica de ateos totales. Y te estás rebelando contra tu cole, no te estás rebelando contra Dios, yo creo en ningún caso, pero Sí, te puede estás ser. rebelando contra esa manera de... Sí. Sí, Pero no bueno. sé, o sea, pero quiero pensar en cierto modo que obviamente en mi colegio, por ejemplo, pues cosas buenas se hicieron, ¿no? Y que quedaron ahí, que luego en un futuro pues las he rescatado de otro modo. Y Ya. que en aquel momento, a lo mejor cuando sales del colegio, pues dices, paso de todo esto, ¿no? Mm, Aquí me están... La vida tiene que ser más, ¿no? mm, Que eso también, también lo he visto en chicas o lo que sea, y es de un modo mm, distinto a la vez, pero no sé, es interesante como en general en los colegios, universidades tal católicas hay mucha gente que acaba hasta las narices, ¿no? mm.
Quizás por un mal enfoque o una mala, no sé cómo decirlo, pedagogía, que no es que sea la mejor palabra, no sé pero... decirte, chico, porque no he ido en mi vida. De hecho, empecé a ir a religión en el colegio cuando quise hacer la comunión. Pues sí, la verdad es que no sé exactamente qué... Al final, ya a nivel personal, quiero decir, los colegios católicos han acabado pecando mucho de vender un expediente académico y no una Mm, persona, ¿no? En el sentido de que mm, la gente lleva ya a sus hijos muchas veces por la competencia y no tanto por los valores, que esto es algo como muy mm. típico decirlo, pero creo que pasa. Sí, sí. Y bueno, pero yo qué sé. Todo nos queda, ¿no? Como generación, seguir trabajando e influenciando. Así que, pues eso. No sé si quieres comentar algo No, de última hora. un placer haber estado contigo, joder. Pues nada, lo dejamos para cuando ya tengas tiempo y cuando... Bueno, no sé si ahora no os habréis dado cuenta los que estoy viéndola, pero está muy embarazada, así que, no sé, sales de cuentas el mes que viene, ¿no? Sí, me queda menos de un mes ya. Ya Pues nada, estoy. ya estás casi... Bueno, Que pues me podía haber puesto de parto, ¿sabes? En el aquí en momento medio, ¿no? teníamos. La primicia. No, sí, pues eso, no, ya cuando tengas la vida un poco más con tu... Es nene, ¿no? Con tu hijo Eso. encarrilada, pues a ver si grabamos una segunda parte y podemos analizar el Muchísimas cambio gracias. realmente de todo esto que hemos comentado. Así que nada, Muchas Nairis, gracias. te deseo desde aquí pues que siga yendo, vamos, la 30 y no sé cuántas edición que llegue. De momento no sé por cuál vas, pero llevas un montón. Por la 8. Madre mía. Por la 8. Sí, yo Ya, siento ya que lo estoy compré antes de ayer flipando y con creo que es la eso. tercera, o sea que... Yo estoy flipando. Pues muy bien, muy bien. Pues nada, Muchísimas gracias. muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos pronto.